Bueno, aquí pasamos todo el día, revisamos el presupuesto general del Estado. Aquí me voy a detener porque quiero presentárselos con más calma. Ayer lo he enviado, como ordena la Constitución y la ley, a la Asamblea Nacional, el presupuesto 2016. Mencionamos brevemente el presupuesto al final del debate del día miércoles, pero el día miércoles fue que se reunió el equipo económico para presentar el nuevo presupuesto 2016. Algunas veces nos quieren hacer pasar como insensatos. Nosotros siempre hemos sido la política de poner a trabajar hasta el último dólar en beneficio del pueblo ecuatoriano, porque hemos perdido demasiado tiempo, porque nosotros no vamos a caer en esa barbaridad de guardar 2.000 millones, ¿no? O sea, si mi hija está resfriada, no la mando al médico para después tener que curarla de pulmonía. Guardo 2.000 millones en caso de emergencia y no tengo hidroeléctrica, etcétera, y gasto 1.000 millones en importar energía. O sea, no tiene sentido. Yo con esos 2.000 millones construyo Coca-Cola Sinclair y me ahorro 600 millones anuales. No hay mejor ahorro que una buena inversión. Si hubiéramos construido Coca-Cola Sinclair, nos cuesta 2.000 millones de dólares, ¿no? Lo que hubiera sido el Fondo de Estabilización Petrolera que existía más o menos. Si se hubiera construido hace 30 años, y Coca-Cola Sinclair está planificada hace 40, 50 años, si se hubiera construido hace 30 años Coca-Cola Sinclair, 600 millones en 30 años, 18.000 millones de dólares. Eso es prácticamente toda nuestra deuda externa. Si se dan cuenta cómo el falso ahorro, la falsa prudencia nos ha hecho tanto daño. La carencia de cosas, ser estable en la miseria. Ahorrar, ser prudente cuando no tenemos escuelas, no tenemos carreteros, no tenemos centros de salud, etcétera. Es una barbaridad. Ah, pero tenían razón. Mira ahora cómo necesitan dinero. Pero se nos desplomó el precio del petróleo, hemos perdido 5.000 millones de dólares. Todos los fonditos juntos no sirven para eso. Si hubiéramos tenido esos gobiernos, ya hace rato hubiera habido paquetazo, hubiera colapsado el país. Si el problema no está en el modelo, el problema está en 5.000 millones de dólares que hemos perdido, más la apreciación del dólar. Pregúntenle a cualquier economista profesional serio, lean cualquier reporte internacional serio, que incluso nos felicita por el buen manejo de la economía y claramente establece que el problema es la caída del precio del petróleo y la apreciación del dólar. Pero nos quieren engañar por los problemas económicos externos, por factores externos que estamos enfrentando. No es por el modelo, sino por los 5.000 millones que perdimos. O sea, esto va más allá de cualquier ideología. O sea, una economía de 6.000 millones que debe recibir abruptamente 5.000 millones de ingresos por exportaciones, ¿no? Entonces, tengamos aquí capitalismo, marxismo, marciano, lo que quieran, ¿no? Lo que quieran. Vamos a sentir pues el remesón, compañero. Así que a no dejarse engañar. Pero se han hecho cosas, las hemos hecho muy bien y las seguiremos haciendo. Vamos a presentar primero el presupuesto o lo que hicimos en el 2015. Veamos el presupuesto primero, a ver. Principales indicadores macroeconómicos 2016, los supuestos económicos. Inflación, calculamos que va a estar en 3.3%, la inflación no es problema. Crecimiento real del PIB, creemos por el valor del precio del petróleo al que hemos calculado el presupuesto, creemos que vamos a crecer un 1%, pero trataremos de que esa tasa sea mayor. Crecimiento PIB no petrolero 1%, crecimiento PIB petrolero 0.8%, un poquito menos. El PIB nominal, 102.000 millones de dólares. Cuando nosotros llegamos al gobierno, el PIB era menos de 50.000 millones. Lo hemos más que duplicado en estos 8 años de revolución, compañeros. Esa es la diferencia, ese es el cambio que ustedes notan, que ustedes sienten, ¿no? Tenemos un país totalmente diferente. Precio del barril de petróleo con el que ha sido calculado bastante objetivos, los más objetivos en cuestión económica, ¿no? Hacer las mejores estimaciones con la información que tienen, ¿no? Pero, de todos modos, hemos preferido optar por un escenario negativo y hemos puesto un precio de barril de $35 el barril. Con ese precio se ha estructurado el presupuesto y nos da un déficit de 2.5%. ¡Déficit! ¡Qué vergüenza! No se asusten por los déficits. De hecho, un déficit de 2.5% es perfectamente manejable y está por debajo, por ejemplo, de los estándares de Maastricht, el tratado fiscal de la Unión Europea, que es el tratado fiscal tal vez más riguroso del mundo y que permite un déficit hasta del 3%. Nosotros estaríamos por debajo de los estándares de Maastricht. Sigamos. ¿A dónde se está destinando el dinero? ¿Ya? Y esta es otra de las trampas, ¿eh? Por ejemplo, los gastos del Tesoro Nacional de importación de derivados que antes no estaban en el presupuesto.
Esto era con los precios anteriores, no sé cuánto será con los precios actuales, 5.000, 6.000 millones de dólares. Por hacer bien las cosas, por contabilizar lo que antes no se contabilizaba, ahí está, Correa aumentó el gasto público, 5.000 millones. No, ya no se contabilizaba. Yo no le pido que me aplaudan por hacer lo que tengo que hacer, pero tampoco que manipulen esas cosas. ¿Me explico? ¿Cómo ha aumentado el gasto público? Falso, ¿no? Falso. Del 22 al 45% se consolidó lo que no se registraba. Por ejemplo, importación de derivados. Pregúntenle a cualquier economista profesional serio y que sepa de economía ecuatoriana. Y los GATS, ¿no? Aquí hay un error, deuda pública está bajo, amortizaciones. Y los GATS, esto es 8.600 millones. Recuerden que nosotros pasamos casi 3.000 millones de dólares para los GATS. Todo el mundo reclama el gasto público. Y resulta que ese gasto público es para los gobiernos autónomos descentralizados. Para Jaime Nebot, para Mauricio Roda, para todito. ¿Ok? Pero todo el mundo reclama el gasto público, ¿no? Es que al gobierno central, todo el mundo, créanme, lo ha ordeñado como vaca amarrada, ¿no? Ordeña, deme plata, y después demasiado gasto público. Así es la doble moral, el doble estándar. Aquí están los diferentes sectores en que hemos dividido el Poder Ejecutivo: talento humano y conocimiento, 3.800 millones. Aquí está educación, sobre todo, ¿no? Dijimos que no íbamos a sacrificar en absoluto el sector social. El sector de desarrollo social, 3.400 millones. Sector seguridad, aquí está Policía Nacional, sueldos y salarios, pero también inversión, nuevos patrulleros, etcétera. Vaya, vean cómo está el UPC, de aquí al lado. Hemos avanzado mucho en eso, pero todavía nos queda un UPC que es una vergüenza, ¿no? Este UPC está bastante deteriorado, bastante elemental. Entonces, no hay derecho a que nuestros policías trabajen en esas condiciones. Falta muchísimo por hacer todavía, ¿no? Pero eso no significa ser insensato y gastar lo que no se tiene, eso es falso, ¿no? Hemos sido muy sensatos en el manejo, pero obviamente pues se necesitan muchísimas cosas. Por si acaso, el gobierno central con sus impuestos, con la renegociación de contratos petroleros, no solo financia a los GATS, a los gobiernos autónomos descentralizados, juntas parroquiales, municipios, consejos provinciales. Financia el Poder Judicial, financia el Poder Legislativo, financia al Consejo de Participación Ciudadana, financia, me falta uno, ¿cuál es? Al Consejo Electoral, ¿ya? Entonces todo sale del gobierno central y después demasiado gasto público, ¿se imaginan? Perfecto, les corto todo eso, pues ¿cómo vive? Bueno, los sectores estratégicos tendrán 1.700 millones de inversión. Esto es bajísimo para lo que hemos gastado en los últimos años, es porque ya hemos casi terminado las hidroeléctricas, los multipropósitos, etcétera. Si ustedes revisan, este tal vez era el mayor rubro en otros presupuestos. Está el sector de la producción, aquí está agricultura, industrias, 1.400 millones. Otras instituciones del Ejecutivo, 1.034. El Consejo de Política Económica, esto es 208 millones, porque básicamente es regulación, etcétera. Ministerio de Finanzas, Banco Central. El Consejo de la Igualdad, 7 millones. Amortizaciones, esto es pago de deuda, ¿ya? Yo el día miércoles di una información equivocada, esa es la que me pasó el Ministerio de Finanzas. Dije, el presupuesto va a ser 25.700 millones, es porque no estaba la parte de amortizaciones. Tiene cierto sentido económico. Amortización no es gasto. La amortización, cuando yo pago 100 en deuda, no soy más pobre ni más rico. Saqué 100 de mi bolsillo y tengo 100 menos en pasivos, en cuentas por pagar. No afecta mi nivel de riqueza, si se dan cuenta, ¿ya? Por eso amortizaciones técnicamente en el manual del Fondo Monetario lo que se llama por debajo de la línea, son movimientos por debajo de la línea. Pero todo esto demuestra lo que necesitamos en recursos. En total necesitamos 29.835 millones para el presupuesto general del Estado. Tal vez ustedes después vean otra cifra mayor, ese es todo el sector público no financiero, donde entran el resto de instituciones como municipios, como universidades, como seguridad social, ¿ya? Entonces es medio complicado manejar las cuentas fiscales porque hay varios universos, varios niveles del sector público. Esto es básicamente presupuesto general del Estado, o sea, en lo esencial, los egresos del gobierno central. Pero no está aquí, por ejemplo, entidades autónomas, universidades, IES, gobiernos locales, no está banca pública, que tampoco está en el sector público no financiero, es otro universo fiscal, ¿no? Entonces, les anticipo eso porque algunas veces es confuso. Sigamos. Aquí algo muy importante, para que vean, ¿no? Ideas innovadoras, responsabilidad, seriedad siempre.
pero sin ingenuidad, sin fundamentalismo, con criterios adecuados. ¿Cuál es la regla fiscal que nosotros hemos utilizado? Que los ingresos permanentes, básicamente impuestos, cubran los gastos permanentes, básicamente sueldos y gasto corriente. Ya no le llamamos gasto corriente, sino gasto permanente, porque difieren un poquito esos dos conceptos. Y lo importante es si el gasto lo tengo que hacer permanentemente o no. Una escuela, ¿ya? Si yo quiero construir 50 escuelas y me va mal, solo construyo 30. Ya no es un gasto permanente la construcción de escuelas. ¿Sí me explico? Sueldos y salarios es permanente. Lápices, papeles, para tinta, para impresoras del sector público es permanente. Mucho de eso se llama gasto corriente, pero lo importante es que es permanente, perdura en el tiempo. Entonces nosotros hemos clasificado los ingresos de esa forma: ingresos permanentes, lo que permanentemente recibimos, básicamente impuestos, y gastos permanentes, sueldos y salarios, gasto corriente, etc. La regla nuestra, esto se asemeja un poco a ingresos operacionales y egresos operacionales de una empresa privada. La regla nuestra es que esto tenga superávit. En el sector privado esto significaría que tenemos utilidad. La diferencia entre ingresos permanentes y gastos permanentes son 5.000 millones, es decir, hay superávit permanente. De ahí viene la inversión. Por eso siempre decimos, Ecuador no es un país que gasta mucho, invierte mucho, que es diferente. Hasta aquí, en una empresa privada, esto se llama utilidad. Si el empresario quiere invertir, poner otra planta, y eso le cuesta 8.000 millones adicionales, ¿ok? Y tiene que pedir prestado, a nadie se le ocurre que tuvo pérdidas. No, tiene necesidad de financiamiento porque está invirtiendo, ¿sí me explico? En el sector público no hay esa diferencia. Esa es la gran trampa de los ortodoxos. Todo es gasto, todo es déficit. Y se da a entender que se está desperdiciando la plata. No, por favor tengamos muy claro, esto es lo clave. Tenemos superávit permanente, ¿sí me explico? ¿Dónde viene la necesidad de financiamiento? El déficit fiscal. Cuando queremos invertir, lo que hemos llamado gasto no permanente. No es solo inversión, pero es sobre todo inversión. ¿Y por qué es gasto no permanente? Porque, insisto, si yo quiero construir 50 escuelas por año y me va mal, bueno, el próximo año no construyo escuelas. Puedo parar ese gasto. ¿Sí estamos claros? La inversión se puede manejar. Siempre dijimos que nuestra variable de ajuste, y lo vamos a demostrar, era la inversión. ¿Ok? ¿Y qué son los ingresos permanentes? El petróleo. El petróleo algún día se acaba. Más tarde, cuando tengamos minería, va a ser minería, porque la minería algún rato se acaba. ¿Ok? Entonces, la idea es que los ingresos permanentes cubran los gastos permanentes. Esto es positivo, tenemos superávit. Haciendo una analogía con el sector privado, tenemos utilidad. Pero como queremos invertir mucho, ¿ok? Entonces, ahí viene la necesidad de financiamiento. ¿Ya? Tenemos déficit no permanente, porque los ingresos permanentes son menores que los ingresos no permanentes. Básicamente petroleros son menores que los gastos no permanentes. Sumando estas dos cosas, ¿ya? Tenemos un déficit que se llama global técnicamente en cuentas públicas, ¿no? De 2.400 millones, 2.4% del PIB. Pero que quede clarito que es por la inversión, no por los gastos permanentes. Esto significa que tenemos unas cuentas fiscales sanas, si estamos claros. Otra cosa es si el déficit estuviera aquí. Ahí sí estaríamos en grandes problemas, porque el ingreso permanente no alcanzaría siquiera para pagar sueldos y salarios, los gastos necesarios para que marche la administración pública. Y tendríamos que estar consumiendo petróleo e incluso endeudándonos para pagar sueldos y salarios. Y eso sí sería gravísimo. Pero no, aquí tenemos un gran superávit. Y el déficit, como se llama en cuentas públicas, tiene la connotación de que tenemos pérdidas. No son pérdidas, estamos invirtiendo. Ese es otro problema en cuentas públicas, son las trampas de la economía ortodoxa. En el sector privado, si ustedes construyen una nueva planta por 100 millones de dólares, sale 100 millones de dólares en compra de una nueva planta, pero tienen un activo, un edificio, máquinas por 100 millones, ¿sí o no? En cuentas públicas solo está el egreso. Gastaron 100 millones y no está el activo que se adquirió con eso. ¿Dónde está el valor de las carreteras? ¿Dónde está el valor de los colegios? ¿Dónde está el valor de las hidroeléctricas? Esa es otra trampa, para hacernos creer que todo egreso público es gasto. Se consumió y no se acumuló. No acumulamos riqueza. Son las trampas, la ideología metida incluso en las cuentas públicas, en las cuentas nacionales. No sé si estemos claros.
Y ojalá me estén siguiendo estudiantes de economía para que estén muy atentos a estas trampas. Tenemos superávit permanente. ¿Dónde viene el déficit? Mal llamado déficit, por la inversión. Y esta inversión será de 8.200 millones aproximadamente en el 2016, lo cual implica una necesidad total, o sea, un déficit, una necesidad de financiamiento, parcialmente necesidad de financiamiento. Voy a explicar eso, ¿no? Diferencia entre lo que ingresó y egresó, una diferencia negativa de 2.400 millones de dólares. Ese es el déficit fiscal, 2.4% del PIB, un déficit perfectamente manejable. Nuestro ministro de Finanzas, no sé si quieres agregar algo, por favor. Rápidamente, presidente, el presupuesto es un presupuesto trabajado pensando en mantener el gasto social del gobierno y también pensado, presidente, en que en el año 2016 ya podemos cosechar los ingresos que se hicieron en las inversiones de hace 6, 7 y 8 años. Va a entrar ya los ingresos de las hidroeléctricas, los ingresos de tener una refinería repotenciada. Eso casi nos da 900 millones de dólares adicionales. Ya vamos a ver eso. Ya vamos a ver. A ver, sigamos, por favor. Entonces, por favor, si me siguen estudiantes de economía, para ordenar el debate, para no dejarse engañar, ponme la anterior, por favor, rapidito. ¿Ya? Recuerden, los ingresos permanentes, lo que se nos genera permanentemente, en el tiempo va a perdurar, los impuestos, fruto de la actividad económica, etcétera, cubren los gastos permanentes, lo que se requiere para el funcionamiento de administración, los sueldos de maestros, los policías, los médicos, más el gasto en papel, en tinta, etcétera. ¿Sí? Entonces, eso significa que tenemos unas cuentas fiscales sanas. En el sector privado significa que tenemos utilidad. Pero siguiendo con la analogía del sector privado, tengo utilidad de 10, pero quiero invertir 50. Voy a tener que prestar 40. A nadie se le va a ocurrir que esos 40 es pérdida. Pero en finanzas públicas se llama déficit y tiene la connotación de que es pérdida y que es malo. No, es inversión. ¿Sí me explico? Y qué bueno que podamos invertir. Pero si queremos invertir, vamos a necesitar financiarnos. De ahí viene el mal llamado déficit, 2.467 millones o 2.4% del PIB. ¿Ok? Sigamos. Aquí una acotación técnica. Les dije que no todo, ese déficit no es la necesidad de financiamiento que tenemos, porque hay que sumarle las amortizaciones. ¿Ok? Además, la amortización, les dije al inicio de esta exposición que no es gasto. Es pago 100, sale mi bolsillo 100, pero tengo 100 menos en cuentas por pagar, no varía mi posición neta de activos, como se llama técnicamente. Entonces, el déficit presupuestario que tenemos, 2.400 millones, más las necesidades de pagar deuda, contraída anteriormente, 4.000 millones, nos dan la necesidad total de financiamiento, 6.600 millones. Esto es lo que raramente muchas veces ven ciertos analistas, o con mala fe, ¿no? Aunque como alguien dijo, no le eches la culpa de mala fe a lo que puede ser perfectamente explicado por la idiotez, ¿no? Algunas veces es incompetencia. Pero esta cifra, la necesidad de financiamiento, es lo que muchos analistas confunden con déficit. No, déficit solo esto. ¿Y por qué? Porque estos 6.601 millones, insisto, 4.134 es para pagar deuda. En consecuencia, no es que va a incrementarse el endeudamiento. ¿Sí me explico? Es nueva deuda para pagar deuda anterior, se netea. El nuevo endeudamiento es básicamente esto, el déficit. ¿Sí estamos claros? Esto no es déficit, es necesidad de financiamiento. No me cambies la... Es necesidad de financiamiento. Entonces, la necesidad de financiamiento para el próximo año son 6.600 millones de dólares, de los cuales 4.134 millones ya están identificados. Ya son compromisos adquiridos con el BID, con bilaterales, China, etcétera. Solo nos falta identificar 2.400 millones, ¿no? Pero esto coincide exactamente con el déficit que tenemos. Es decir, todo el resto es renegociación de deuda, básicamente. Sí, es presidente. Parece que hay un pequeño error en el financiamiento identificado, pero sí son cifras muy parecidas, presidente. Sí, esto es error, César, revisa. No es esta cifra, es un poquito menos, es 2.000. Revisa bien esta cifra. Pero más o menos es
4.000 millones, financiamiento identificado. El financiamiento identificado, presidente, era 4.600 millones. Es lo que usted anunció el día Sí. miércoles. Y el financiamiento por identificar era 2.000 millones, presidente. Es que no sé dónde me sacaron esa cifra, ¿no? Perdonen que esto uno tiene que hacer de noche o día en el avión, entonces ya no puedo revisar todo. Financiamiento identificado, insisto, necesidad de financiamiento son 6.600 millones. Financiamiento identificado ya 4.600. Esos son compromisos que tenemos. Solo nos falta por identificar, por buscar, obtener 2.000 millones, que realmente no es nada difícil. Este año, ¿cuánto es que tuvimos que buscar? Como Casi 9.000 millones. casi 9.000 millones de dólares por la caída del precio del petróleo, ¿no? Y porque tenemos un presupuesto más alto, al menos inicialmente. Entonces, 2.000 millones de dólares realmente son cifras perfectamente manejables. ¿Ok? Repito, compañeros, déficit presupuestario más amortizaciones nos da necesidad de financiamiento, 6.600. No es el déficit, es la necesidad de financiamiento. De eso hemos ya identificado cerca de 4.600 y nos falta solo unos 2.000 millones por identificar. ¿Ok? Entonces, ahí no va a haber mayor problema. Sigamos. ¿Cuál es nuestro plan, compañeros? Aquí nadie está loco, si nadie quiere vivir con eternos déficits. Pero mientras salimos de la pobreza, por supuesto hay que invertir mucho y habrá que financiarse. Pero nuestro programa era lograr equilibrio fiscal en el 2018. Con los ajustes que estamos haciendo, pese a la caída del precio del petróleo, pese a la apreciación del dólar, ¿no? Vamos a lograr ese equilibrio prácticamente en el 2018. Equilibrio fiscal. Y gracias a las inversiones que hemos hecho, que ya van a empezar a dar sus frutos. Ya no hay que pagarlas, sino recibir los resultados. Hidroeléctricas nos ahorran 1.300 millones por año de costo fiscal de importación de combustible. ¿Ok? Sigamos. Bien. En el debate no quedó muy claro, yo después recibí a Twitter, pero ustedes no han dicho lo que han hecho este año para paliar las dificultades, etcétera. Pareciera que no hemos hecho nada. Se ha hecho muchísimo, compañero. Muchísimo. Ha sido durísimo. ¿Y qué es lo que hemos hecho? 2015. ¿Ya? Recortamos inversión en el programa, en el presupuesto del Estado por 2.200 millones. Al principio fueron 800 millones y después 1.400 al revés, ¿no? Al revés, presidente. 1.400 en enero y en julio, agosto, costamos 800 millones adicionales. Nosotros siempre dijimos que nuestra variable de ajuste en caso de dificultad iba a ser la inversión. Y eso es precisamente lo que hemos hecho. Pero eso es procíclico, lo que llamamos los economistas, ¿no? Ya hay un problema económico y en vez de inyectar recursos, sacamos recursos de la economía disminuyendo inversión. Sí, porque la política procíclica o contracíclica es un privilegio de los países que han salido de la pobreza, que tienen superávit fiscales y pueden guardar esa platita sin mayores daños para su población, para su sociedad. Pero en un país como Ecuador, que necesita tanto, tener estos fonditos inmovilizados es un absurdo. ¿Me explico? Entonces, yo prefiero, en lugar de ser miserablemente estable aquí, o sea, en el cementerio los muertos están bien estables, se los aseguro, ¿no? Estar acá, a este nivel, ya se lo voy a demostrar, ¿no? Y de repente, pues, si se nos cae el precio del petróleo, pues ajustamos nivel de inversión. Esa ha sido nuestra política. ¿Ok? Y creo que ha dado muy buenos resultados porque tenemos un país muy diferente al de hace 8 años. Solo un ciego del alma lo pudiera negar, compañeros. Bueno, redujimos 2.200 millones de presupuesto del Estado, 1.000 millones en presupuesto de Petroamazonas. Esto beneficia al presupuesto del Estado porque las empresas públicas no están en el presupuesto del Estado, están en el sector público no financiero, como les decía antes. Pero los resultados de esa empresa pública, las utilidades, sí entran al presupuesto. Al gastar menos en inversión Petroamazonas, va a tener más utilidades ese año, más excedentes, que van al presupuesto del Estado. Entonces, como haber recibido 1.000 millones de Petroamazonas. Bueno, pero para no confundirlos, hemos hecho recorte de gasto de 3.200 millones. 3.200 millones, es una cifra inmensa. Y a la vez, logramos generar más ingresos. ¿Cómo? Con medidas inteligentes, sin perjudicar a los más pobres. Por ejemplo, la remisión o amnistía tributaria. Habían muchísimos juicios tributarios de gente que no estaba de acuerdo con lo que cobraba el SRI, estaban peleando años y se les estaban acumulando intereses. Entonces, si perdían, si estaban disputando 10 millones de dólares en impuestos, no solo tenían que pagar 10 millones, sino muchísimos intereses. Se les dijo, señores, arreglemos aquí las cosas, páguenme los 10 millones y le perdonamos intereses.
tuvo un éxito enorme la medida. Recaudamos cerca de 900 millones de dólares. ¿Por qué están 639? Porque había parte de eso que sí pensamos recaudar de todas maneras, porque ya los juicios terminaban, ya porque se iba a poder llegar a arreglos con o sin remisión, etcétera. Lo neto que calculamos se logró por la llamada amnistía tributaria, y muchas gracias a la Asamblea por el apoyo que nos dieron, fueron 639 millones de dólares adicionales para el presupuesto del Estado. Y con las salvaguardias que buscan sobre todo proteger la producción nacional, el empleo nacional frente a la devaluación de otros países, hemos recaudado cerca de 636 millones de dólares. Es decir, no solo redujimos gastos en 3.200 millones, sino que aumentamos ingresos en 1.275 millones. Presidente, pero si lo han hecho tan bien y han logrado, pues, básicamente recuperar como 4.000 millones, ¿por qué todavía tienen ciertos atrasos con proveedores, etcétera? Porque la pérdida ha sido 5.000 millones, compañeros. 5.000 millones. O sea, cuando se hablan de estas cifras no se entiende lo que es. A nivel de cuenta nacional, una economía de 100.000 millones, que pierda 5.000 millones en exportaciones netas y en ingreso fiscal, porque todo es ingreso fiscal, eran exportaciones petroleras que son del Estado, ya es gravísimo. Entonces hemos logrado paliar la mayor parte, pero no logramos paliar todo. Siempre va a haber un impacto. Y además, que esto cuadra cuentas fiscales, pero el impacto en economía real, que haya 3.200 millones menos en inversión, es importante, es serio, ¿sí me explico? Pero sobre todo, pues hay que cuidar los equilibrios macroeconómicos, como ya veremos más adelante. ¿Algo de decir, Fausto? Sí, presidente. Últimamente se ha oído analistas económicos decir el modelo del gasto público implementado por el gobierno. No es que el gobierno gasta, invierte. ¿Y para qué invierte? Para el beneficio del país y de los ecuatorianos. Muchos dicen, pero ¿por qué no trajeron la inversión extranjera directa? ¿Qué inversión extranjera iba a venir a un país que no tenía luz eléctrica, que no tenía carreteras, que no tenía un talento humano? Nosotros hemos invertido 8 años en cambiar lo que se denomina la competitividad sistémica. Tenemos ecuatorianos bien preparados, tenemos una red logística, tenemos electricidad barata y ahora sí podemos decir, tenemos un país competitivo que puede venir y atraer inversión extranjera, presidente. Pero no solo eso, compañeros, hay cosas que no son ingenuas. Es lo que se llama en comunicación el framing, el marco. Ustedes saben que, ustedes ya se dan cuenta, en el debate, se dieron cuenta que los tres contradictores coincidían en llamar crisis, crisis, a cada rato de periodistas, crisis, crisis. Y al mismo tiempo no hay inversión extranjera directa. ¿Qué inversión extranjera directa va a venir a un país que está en crisis? Entonces la trampa es para supuestamente decir que están preocupados por la situación económica y encerrar al gobierno, no darle soluciones. Es parte de la trampa, hacer creer que Ecuador está en crisis. Yo les pregunto, ¿qué inversionista extranjero va a invertir en un país en crisis? Entonces la trampa para aislarnos. Pero no se preocupen, saldremos adelante, compatriotas. Nosotros somos el pueblo y lo tienes que saber. Ya tenemos presidente, tenemos a... Pero esa es la gran pregunta, ¿no? Si la inversión extranjera, ya vamos a analizar la inversión extranjera, ha sido la solución a todos los males, ¿por qué no la trajeron ellos? Y en el debate me pusieron de ejemplo el oleoducto crudos pesados, mejor no hubieran puesto de ejemplo nada. El oleoducto crudos pesados ha sido una de las peores inversiones extranjeras que ha tenido el país, con sobreprecio, con evasión de tributo, subutilizado, que nos lo quieren dar cuando ya está en soletas. Terrible, terrible. Fue un modelo totalmente fracasado, pero eso pusieron de ejemplo. Cuidado, puede ser buena la inversión extranjera directa. ¿Saben sobre todo cuándo es buena? Cuando hay transferencia tecnológica, tecnología dura, nuevos procesos administrativos, etcétera. Pero una inversión extranjera puede destruir países, una mala inversión extranjera, hay que estar muy atentos. Son de los fundamentalismos, los mitos de la economía ortodoxa. Y no es gratuito, porque todas sus políticas, ¿a quién benefician? Al gran capital, pues. Cuando ustedes creen que la inversión extranjera es lo máximo, hipotecan el país, disminuyen salarios reales, impuestos, etcétera, parece que nos viene la inversión extranjera directa. ¿Y quién es el que gana? El capital internacional. Nada de esto es ingenuo. Detrás de esto hay lo que llamamos la economía política, quienes benefician estas posiciones, estas políticas económicas, y benefician siempre al gran capital. Las políticas de la Revolución Ciudadana los beneficia a ustedes, compañeros, al ser humano, a nuestro pueblo, a nuestra gente, a nuestra comunidad, a nuestra sociedad. Esa mujer humilde que como tú te dio su amor, quien te trajo hasta la vida. Nunca se olviden el análisis de economía política. Es como la investigación de un crimen. ¿A quién beneficia el crimen?
¿A quién benefician estas ingenuas sugerencias de los ortodoxos, conservadores y prudentes? Al final del día, siempre al gran capital, al capital internacional, al capital transnacional y sobre todo al capital financiero. Revisen y verán, no son cosas ingenuas, compañeros. Sigamos. ¿Y cuál es el plan económico para el 2016? Porque también tuve esos reclamos, ¿no? Pero no nos dijeron qué vamos a hacer en el 2016. No hubo oportunidad. Se dijeron algunas cosas, pero realmente el formato no me gustó mucho, estuvo medio desordenado, el debate, la discusión. No sé si más adelante tener 3 periodistas especializados en economía. El problema es encontrarlos, ¿no? Y que interroguen al presidente de su equipo económico y profundizar un poquito más en los temas. Pero en ese esquema, peor pues cuando ya se derivó un poco en politiquería, ¿no? Por parte de Ramiro, que me dio mucha pena. Yo a Ramiro lo estimo, no sé qué le pasó. Entonces fue difícil profundizar algunos temas. Pero por supuesto que tenemos un plan económico para el 2016. Y por supuesto que estamos tomando las medidas pertinentes. Y aquí nadie está loco, nadie insensato, ni mucho menos. Somos patriotas y sabemos algo de economía, por si acaso. Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo para el 2016? Ya empezamos. Nos dijeron, hay que eliminar los subsidios. De acuerdo, le tomamos la palabra. Eliminamos los subsidios a los ricos, a las grandes industrias, a los grandes comercios que tenían diésel, tenían gasolina subsidiada y están calladitos. Ahí sí no decían nada, ¿no? No decían redúzcame el gasto fiscal, Estado. Entonces hemos eliminado subsidios para grandes industrias y comercios, ¿ya? Esto significa un ahorro de 338 millones para el 2016 y en electricidad, que ya estamos revisando, significará un ahorro de 120 millones, porque también subsidiamos la electricidad a los centros comerciales, a las grandes industrias, a todo eso le subsidiamos la electricidad, compañeros. Entonces, ¿quieren que quitemos subsidios? De acuerdo, pero no le va a quitar a los pobres, a la clase media, le va a quitar a los más ricos, le va a quitar a las grandes industrias que pueden enfrentar esos costos, no a la pequeña industria, no a la mediana industria. Bueno, entonces tenemos eliminación de subsidios para grandes industrias y comercios, aquí nomás tenemos ya casi 500 millones de dólares. Por ejemplo, Alberto Dajic, que sabe de economía, habló de titularizar cartera. ¿Qué es titularizar? Por ejemplo, el BIES. Si tiene 800 millones en crédito hipotecario, ¿ya? Pide un crédito internacional con respaldo de esa cartera, 800 millones, pero obviamente el crédito es por 200, 300 millones. Si no le paga el IES a quien le prestó esos 200, 300 millones, él se coge la cartera del IES de 800 millones. Por supuesto, si empieza a cobrar, cobrará solo 300, 400, pero recuperó su plata, ¿sí estamos claros? Entonces, la cartera de las instituciones financieras como el BIES sirven de garantía para un crédito, eso se llama titularización. Y por supuesto que lo hemos pensado, eso es correcto lo que dijo Alberto Dajic, pero nos ha subido el riesgo país, lo hemos bajado ya en los últimos días 300 puntos. ¿Por qué? Por todo el escándalo que hacen ciertos grupos, la crisis, etcétera, y obviamente porque demora el mercado internacional en conocer lo que estamos haciendo para enfrentar los problemas. O sea, ya que se desplome el precio del petróleo, es un problema grave. Pero eso le sucedió también a Colombia con el carbón, le sucedió a Chile con el cobre, le sucedió a Perú con los minerales, pero ellos pudieron depreciar su moneda. A nosotros se nos apreció el dólar. Cualquier analista del exterior dice, se va a triturar la economía, sube el riesgo país, el llamado ENVI, ¿ok? Entonces, estamos explicando al mercado internacional, estamos mandando señales de lo que estamos haciendo y ya está bajando ese riesgo país. Cuando baje más ese riesgo país, se podrá hacer titularización de cartera y obtener créditos a una buena tasa de interés. En estos momentos la tasa de interés sería demasiado alta. ¿Qué más estamos haciendo? Los créditos multilaterales. Acá también decían, no hemos acudido al Fondo Monetario, no vamos a acudir al Fondo Monetario, si nos quieren prestar plata, muchas gracias. Pero sí hemos acudido al BID, a la CAF, y nos quieren muchísimo. Y hemos roto récord en financiamiento con el BID, porque Ecuador es ejemplo de políticas económicas y sociales a nivel regional. Nunca antes nos ha dado tanta plata el BID, ¿verdad, Fausto? No, presidente, de libre disponibilidad no, y este año vamos a marcar un récord con la cartera del BID. Nos ha prestado 800 millones de libre disponibilidad y vamos a llegar a 1.200 con crédito atado, presidente. Entonces, aquí tenemos también, estamos trabajando para traer 400 millones, pero esta vez para el sector privado, para reactivar el sector privado. Hemos ya exonerado el impuesto a salida de divisas, que no sé por qué repiten a cada rato. Algunos creen que en la repetición está la demostración. ¿Tú entiendes cuando dicen estos analistas que el impuesto a salida de divisas no es un impuesto a salida de divisas, sino a la entrada de divisas? ¿Entiendes eso? Sí saben que el impuesto a salida de divisas no perjudica en nada la inversión extranjera directa. Porque los dividendos, o sea, si viene un inversionista extranjero, pone una fábrica o compra una fábrica en 100 millones y saca en utilidades 10 millones anuales, no paga ISD. ¿Por qué el ISD perjudica la inversión extranjera? No entiendo.
¿Por qué de acuerdo a estos señores un impuesto a la entrada de divisas, no a la salida? No lo entiendo. Creen que en la repetición está la demostración. Eso es falso. Por el contrario, el ISD ha tenido grandes resultados, ha protegido la dolarización, porque el mayor riesgo para la dolarización es el ataque de capitales golondrinas, de capitales especulativos, capitales que entran 2 meses al país, salen, vuelven a entrar. Y eso es lo que impide el ISD, pero no impide la inversión extranjera directa. Eso es falso. No impide endeudamiento con el extranjero. Eso se corrigió hace 3, 4 años, si hubo un problema ahí, pero se corrigió hace 3, 4 años. Ustedes están mintiendo. Alguien cuando les diga, y el ISD en verdad es un impuesto a la entrada de divisas, alcen la mano, explíquenos, denos un ejemplo. No lo tienen, es falso. Y hemos hecho, y ya vamos a recoger los frutos de tanta inversión, ¿no? Por ejemplo, disminución de importación de combustibles por las hidroeléctricas serán 750 millones porque entran a trabajar durante el primer semestre del 2016. Pero el 2017, cuando ya trabajen todo el año, será 1.300 millones de dólares en ahorro de combustible. Solo Coca-Cola Sinclair son 600 millones de dólares en ahorro. Coca-Cola Sinclair se paga en 3 años, señor. Entonces ese era el ahorro bobo de los ortodoxos. No ahorraban y perdían mucho más de lo que ahorraban. Si hubieran invertido en Coca-Cola Sinclair hace 30 años, no tendríamos deuda externa, compañeros. Así de claras son las cosas. Y con la refinería de Esmeraldas, repotenciada, ahorramos 150 millones por año. Solo aquí ahorramos 900 millones por año. Todo eso es lo que estamos haciendo, compañeros. ¿Alguna acotación en esta lámina, Fausto? No, presidente, son medidas que ya estábamos pensadas desde que comenzó a caer el precio del petróleo y se comenzó a apreciar el dólar. Nosotros trabajamos todos los días pensando en cómo salir este año difícil y sobre todo cómo evitar que el costo de estos shocks externos, tanto la caída del precio del petróleo como la presión del dólar, afecte a la gran mayoría del pueblo ecuatoriano. Y estamos haciendo las cosas bien en el sector, en el mercado financiero internacional, y todos los que siguen Ecuador están monitoreando lo que hacemos todos los días, presidente, y los resultados se están dando poco a poco, presidente. Nosotros somos un país diferente en América Latina, porque a diferencia de otros países, nosotros sí hemos invertido cada dólar del petróleo que nos ha dado el mercado internacional. Y la diferencia, dicen, de otros países es que el Ecuador tiene infraestructura y tiene talento humano. Los problemas que vinieron este año van a ser fácilmente superados y vamos a superar este bache financiero que se nos vino este año, y el próximo año otra vez recuperaremos la senda de crecimiento, presidente. Muy bien. A ver, calcúlame, por favor, César, calcúlame una pérdida de 5.000 millones de dólares frente a una economía de 100.000 millones, a qué pérdida equivaldría en Estados Unidos, que es una economía fácilmente unas 20 veces más población, unas 100 veces más grande que la nuestra, ¿no? Eso equivaldría a una pérdida de 500.000 millones de dólares en Estados Unidos. Que pierda 500.000 millones de dólares en Estados Unidos de golpe, incluso con moneda nacional, y vamos a ver pues los problemas en que se va a encontrar siendo Estados Unidos. Aquí quieren que tengamos una pérdida de esa magnitud, y la culpa es del modelo de Correa, la culpa es del gasto público. Gracias a ese gasto es que vamos a tener oportunidades en el futuro, porque vienen las hidroeléctricas, están los multipropósitos, ya están regresando los chicos becados que vienen con talento humano, aumentan productividad, etcétera. Gracias a esa inversión podemos salir adelante, compañeros. Pero esto equivaldría a una pérdida de 500.000 millones de Estados Unidos. Si eso pierde Estados Unidos, vean, piensen lo que ocurriría allá, ¿no? Los problemas fueran inmensos. Sigamos. ¿Qué más vamos a hacer en el 2016? A ver si me ayuda Fausto para ahorrarme un poquito de garganta. Sí, presidente, nosotros ya vamos a ver la inversión más fuerte de minería comienza en el año 2016, presidente. Va a entrar de inversión extranjera en el sector minero 1% del PIB, esto es aproximadamente 1.000 millones de dólares. Vamos, y usted lo anunció, presidente, usted dio disposición al cuerpo exterior ecuatoriano que promocionen, las embajadas del Ecuador promocionen los bienes exportables y las posibles oportunidades de inversión que tenga el Ecuador en el mundo. Además, presidente, tenemos posibilidades vamos a utilizar los préstamos contingentes que teníamos contratados ante una posible erupción del Cotopaxi y el fenómeno del Niño. Esto tenemos 650 millones de dólares. Vamos también a concretar las primeras alianzas públicos-privadas, se estima que sean unos 500 millones de dólares
Vamos a potenciar el mecanismo de drawback para compensar la pérdida de competitividad de las exportaciones por la apreciación del dólar americano. Vamos también, y esto es importante, dar línea de créditos ágiles para los agricultores para una rápida recuperación una vez finalizado el fenómeno del Niño. Y vamos a seguir con la eliminación de trámites innecesarios dentro del sector público. Presidente, y hay una cosa importante que debemos saber, esto no es una ciencia social, el primer objetivo es el bienestar del ser humano. Nosotros creemos que no el mercado, ninguna mano invisible va a sacar al país del desarrollo. Es una mano bien visible, subdesarrollo, ¿no? Del subdesarrollo, presidente. Es una mano bien la mano visible. invisible es tan invisible que nunca la hemos visto. Es una en mano, la historia se ha visto. Es una mano bien visible, presidente, y es la mano trabajadora del pueblo ecuatoriano, presidente. Vea, me quedé corto por hacer cuenta a la rápida. Una pérdida de 5.000 millones para una economía como la ecuatoriana equivale a una pérdida de 840.000 millones para una economía como la norteamericana. Imagínense si Estados Unidos perdiera 840.000 millones de golpe. Les aseguro que entraría ahí sí en una crisis. Y esperan que aquí no haya ningún efecto. Compañeros, no se dejen engañar. Esto no es culpa del modelo, del gasto. Haya habido aquí capitalismo, socialismo, lo que ustedes quieran. Con un golpe 5.000 millones de pérdida neta de exportaciones y 5.000 millones de pérdida de ingreso fiscal, por supuesto que íbamos a sentir los efectos. Pero lo hemos hecho muy bien, compañeros. Por si acaso, ¿no? Esto tiene coherencia porque Estados Unidos tiene unas 20 veces más población que nosotros. Yo calculé unas 6 veces más PIB per cápita. Mentalmente, en verdad, son unas 8 veces más PIB per cápita. Entonces son unas 160 veces más el tamaño de la economía. Entonces 5.000 millones equivale a 800.000 millones allá, 840.000 millones exactamente, ¿no? Imagínense una pérdida de 840.000 millones para Estados Unidos. Y eso es lo que nuestros ciertos analistas y ciertos opositores quieren negar, ¿no? Y es culpa del modelo. Perdemos 5.000 millones, es culpa del modelo. Están locos. ¿A qué nivel de irresponsabilidad se llega? Bueno, continuamos, por favor. Todo ese día, bueno, pasamos en revisión del presupuesto y revisando algunas cuentas para el debate que había en la noche. Entonces, permítanme hacer un paréntesis para unas clases de economía, no sean malitos. Esa es mi profesión, mi vocación también, ¿no? Como el debate se ha vuelto económico y en buena hora, tengamos algunos elementos para saber de qué se habla. Y el primer elemento es entender lo que es la balanza de pagos. ¿Qué es la balanza de pagos? Inversa lo digo, ¿no? Incluso está incompleta esa definición. El registro contable, ¿no? El esquema contable que registra las transacciones de un país con el resto del mundo. Aquí me han puesto el registro de la cantidad de dinero que entra y sale de la economía durante un año. Y si no es dinero, si son títulos, etcétera. ¿Ya? Bueno. Si es oro, que entra y sale. Está bien limitada esta definición. Entonces, ahí se ha visto ejemplos de entrada de recursos en general, no solo dinero. Pueden ser por exportaciones, saco banano, entra en dólares, remesa de migrantes, mandan sus remesas a los compañeros en España, inversión extranjera, compran una empresa o hacen una nueva fábrica, inversionistas extranjeros. Salida de dineros, importaciones, compras de bienes al extranjero, viaja al exterior, depósitos en el exterior. Sigamos. ¿Cuáles son los componentes de balance de pagos? Muy atentos los estudiantes de economía, porque esto hay que dominarlo, y modestia aparte, muy pocos profesores dominan esto. Esta es la primera parte. La balanza de pagos se compone de 2 partes, pero no es por gusto. Cuenta corriente y cuenta capitales. Y el resultado de balanza, que le han puesto saldo total. No me gusta mucho esa definición, pero es el resultado. ¿Ok? Pero no es por gusto esta definición. Los movimientos en cuenta corriente, como veremos, afectan mi nivel de riqueza. Técnicamente, mi posición neta de activos con el resto del mundo. El rato en que yo vendo más de lo que compro al exterior, me vuelvo más rico. Acumulo dólares del exterior, ¿sí se dan cuenta? El rato en que yo pago $100 de deuda al exterior, no me vuelvo ni más rico ni más pobre. Tengo $100 menos en efectivo, en reservas, pero tengo $100 menos en pasivos, ¿sí se dan cuenta? Los movimientos de aquí, de cuenta corriente, me hacen más rico o más pobre. Los movimientos en cuenta corriente no me hacen ni más rico ni más pobre. Analogando nuevamente, no existe el verbo analogar, haciendo una analogía con el sector privado, los movimientos en cuenta corriente afectan, es como
que afectarían el balance operacional o el balance de pérdidas y ganancias. ¿Me hace más rico o más pobre? Los movimientos en cuenta de capitales afectan en mi balance general. En vez de tener 100 millones en caja y 100 millones en deuda, tengo 0 en caja, pero tengo 0 en pasivo, 0 en deuda. ¿Sí me explico? No soy ni más rico ni más pobre. En conclusión, en el largo plazo lo importante es esto, cuenta corriente. ¿Y qué significa cuenta corriente? Balanza comercial, cuánto exportamos frente a cuánto importamos. Tener saldos positivos en balanza comercial, vender más de lo que compramos, si se dan cuenta. Balance de servicios, esto es exportaciones e importaciones de servicios. Esto ha sido permanentemente deficitario para el Ecuador, característico de país subdesarrollado, porque por ejemplo, transporte es un servicio, entonces muchas veces el transporte aéreo, nuestras flores, etcétera, son flotas extranjeras y tenemos que importar servicios, comprar servicios del extranjero. Balanza de renta, esto también normalmente es negativo para un país subdesarrollado, porque no tenemos capacidad de financiamiento, recibimos financiamiento y aquí está, por ejemplo, utilidades, la renta del capital, está pago de patentes, marcas, etcétera, ¿no? Renta de trabajo del extranjero, pago de consultoría, todo eso está en balance de renta. Y está la balanza de transferencia. ¿Qué es transferencia? Un pago sin contraprestación de servicio, en otras palabras, un regalo. ¿Cuáles son las principales transferencias, compañeros? Las remesas de nuestros hermanos migrantes. Esta parte de aquí fue lo que mantuvo al Ecuador después de la terrible crisis. Ahí sí, crisis económica de 1999, las remesas de migrantes. Y siguen enviando importantes remesas, no tanto como antes, pero siguen enviando y son ingresos para el país sin dar nada a cambio y eso nos hace más ricos, acumula divisa extranjera, ¿no? Dólares. En la balanza de capitales, este sector, componente de la balanza de pagos que no afecta nuestro nivel de riqueza, cambia nuestra posición de activos, no el nivel de activos netos, la composición de los activos netos. En primer lugar, crédito. Si a mí me prestan 10.000 millones de dólares, no soy ni más rico ni más pobre, porque voy a tener 10.000 millones en el bolsillo, pero voy a deber 10.000 millones, ¿sí se dan cuenta? ¿Qué haga con esos 10.000 millones? Sí va a marcar una diferencia. Eso sí me puede convertir en más rico y más pobre. Pero la sola transacción, el crédito, recibir 10.000 millones, no me hace ni más rico ni más pobre. ¿Sí estamos claros o no? Si invierto, imagínense, aquí para que vayan teniendo los conceptos claros, si presto esos 10.000 millones al 8% y los invierto en hidroeléctrica que me da un rendimiento de 40%, ahí sí voy a ser más rico en el futuro. ¿Sí se dan cuenta? ¿Ok? No me están siguiendo, creo que están dormidos. Machi, ¿sí me están siguiendo o no? ¿Ya? Sí, Presi, sí. Ok. La inversión en cartera. Estos son inversiones financieras, títulos de deuda pública, etcétera. Eso también, por ejemplo, yo vendo bonos, coloqué bonos, hace poco colocamos bonos, ¿no? Entró dinero, tenemos bonos en el extranjero, ellos tienen papeles nuestros, no soy ni más rico ni más pobre, porque esto es una obligación con el extranjero. E inversión extranjera directa, que también se contabiliza en cuenta de capitales, pero tiene una connotación un poco diferente a la simple deuda o inversión de cartera. ¿Por qué? Porque bueno, el momento en que un inversionista extranjero viene a hacer una fábrica, claro, la fábrica pertenece al extranjero. Como nacionales, como país, no somos ni más ricos ni más pobres. Entraron 10 millones, ¿no?, a la economía, pero el extranjero posee un activo de 10 millones en el territorio nacional. O sea, contablemente no somos ni más ricos ni más pobres, pero para cualquier efecto práctico hay una nueva planta, hay trabajo, se paga impuestos. Entonces, en principio es positivo. Digo en principio porque también puede haber esa inversión extranjera que compra una planta ya hecha. Entonces, tan solo cambia propiedad. Lo que pasó hace poco con el grupo Tony, que dicho sea de paso es de un dirigente empresarial de Guayaquil. Vendió en más de 200 millones de dólares las plantas de Tony, el negocio, ¿no? No entró un centavo al país, por si acaso. Un centavo. Y después nos quieren dar cátedra de economía, de moral, de buenas costumbres. No entró un centavo al país. De hecho, le estamos cobrando el impuesto a la salida de divisas. Entonces, ¿esa inversión extranjera es igual de beneficiosa? No, porque la planta ya estaba ahí. Tal vez va a ser beneficiosa si traen mejores modelos de gestión, mejores sistemas de administración, transferencia tecnológica. Ahí va a ser positiva esa inversión. Pero solo el cambio de propiedad está en la misma capacidad productiva en el país. Entonces, inversión extranjera no tiene grandes implicaciones. Y no solo eso. Si esos inversionistas que compraron el grupo Tony Yoguro, como se llame, más tarde no exportan, pero vendiendo a nivel nacional, hacen remesas de utilidades, compraron a 200 millones y más, no, casi 300 millones compraron.
Que manden 10% de utilidades anuales significa que cada año va a salir 30 millones. Los 300 millones que ingresaron en un año, bingo. ¿Cuánta plata ingresó? No nos hizo ni más ricos ni más pobres como nación, porque la planta ya estaba, pertenece a extranjeros, ¿ya? Pero nos entraron 300 millones. En este caso ni siquiera entraron, dicho sea de paso. Mire, esto es un gran ejemplo, Tony Yogur, de mala inversión extranjera. Eso es inversión extranjera. Compraron la planta de Tony Yogur, no nos entró un centavo a la economía porque toda la transacción la hicieron en el extranjero, pero sí van a empezar a sacar unos 30 millones de dólares anuales por utilidades. ¿Sí se dan cuenta? Entonces no soluciona en nada el sector externo, sino que lo perjudica. Y no solo eso, esa utilidad ya no me afecta a cuenta corriente, me afecta balanza de renta, perdón, ya no me afecta a cuenta capitales, me afecta balanza de rentas, cuenta corriente, es decir, si me hace más pobre, sale en divisas. ¿Sí se dan cuenta o no? Por eso hay que tener mucho cuidado con la inversión extranjera directa. No toda inversión extranjera es buena, eso es un error, es una falsedad. Gran ejemplo, me salió sin querer. Tony Yogur, abrígame cómo se llama el grupo. ¿Te acuerdas, Fausto, cómo se llama el grupo? El grupo Alarcón, uno de los dirigentes empresariales que sale todos los días criticando al gobierno. Vendieron en casi 300 millones ese grupo. Industrias Lácteas Tony se llama. Se lo vendieron al grupo Coca-Cola, me parece. No entró un centavo al país, pero es inversión extranjera. Y lo que sí va a sacar es bastante, decenas de millones de dólares anuales en utilidades. Esa inversión extranjera, al menos a nivel externo, nos ha perjudicado, no nos ha beneficiado, compañeros. Si estamos claros en eso, hay que estar muy atentos con la inversión extranjera. La patria ya es de todos. Bueno, les insisto, esta división de la balanza de pagos no es por gusto. Esto implica cuenta corriente, cambios en mi riqueza, me hace más rico o más pobre. Esto tan solo cambios en la estructura de mi activo, capital. Pero en cuanto a flujos, es importante. En el caso de Tony Yogur, si hubieran entrado los 300 millones, bueno, hubiera tenido liquidez, flujo positivo. El resultado de la cuenta corriente más la cuenta capitales es el saldo de balance de pagos. Y cuando se tenía una moneda nacional, como aquí se transaba en sucres, no en dólares, no en divisas internacionales, eso quedaba en el Banco Central y lo que hacía el Banco Central era emitir moneda nacional respaldada en esas divisas que entraron como saldo de la balanza de pagos. Esa era la famosa reserva monetaria, que cuando no hay dolarización debe ser mayor, puede ser técnicamente calculada, porque debe respaldar una moneda nacional. ¿Cuál es la reserva en dolarización? Este saldo de balance de pagos ya no lo tiene el Banco Central, porque no hay moneda nacional que respaldar. Esto lo tiene el público. En dolarización, la reserva, el resultado de la balanza de pagos está en manos del público y es el circulante que nos sirve para trabajar. ¿Sí estamos claros? Es la liquidez de la economía. Y por eso es tan importante el sector externo en dolarización, que entre en dólares, porque si no entran, la economía se queda sin liquidez, se queda sin medio de cambio, se queda sin esa coordinación que es la moneda, ¿no? Para coordinar actividades económicas, para realizar transacciones, etcétera. Sigamos. Aquí un resumen de lo que les he dicho, por favor. Balanza de pagos. Está la balanza comercial, servicios, renta, transferencia, nos da el saldo en cuenta corriente. Esto, si es negativo, quiere decir que estamos perdiendo riqueza con respecto al resto del mundo. Si es positivo, estamos ganando. ¿Ok? Y el saldo en cuenta corriente, que es básicamente financiamiento. El resultado de esto nos da la liquidez que acumulamos, los activos líquidos que acumulamos del resto del mundo. Cuando había moneda nacional, esas divisas, pongámoslas fáciles, dólares, se quedaban en el Banco Central y se emitían sucres. Y la reserva, el saldo en balance de pagos, estaba en manos del Banco Central. Ahora ese saldo de balance de pagos está en manos del público en dolarización. Y hay una relación directa entre la cantidad de dinero que hay en la economía, que sirve para mover las transacciones, la actividad económica, etcétera, y ese saldo en balance de pagos. A eso se refería el economista Dají, cuando decía que era tan importante el sector externo, y en eso todos coincidimos. ¿Sí está claro? Sigamos. Bueno, profundicemos un poquito más sobre inversión extranjera directa, porque uno de los grandes mitos. Hemos sido unas bestias porque no hemos llenado al país de inversión extranjera directa. Veamos qué pasó con Chile. Chile, ya en 1990, este es el flujo neto de divisas asociadas a la inversión extranjera, porque le insisto, yo puedo recibir 300 millones hoy día, pero me sacan 30 millones anuales por siempre en utilidades,
y después en el mediano plazo ya no recibo más 300 millones, pero siguen saliendo 30 millones, y el flujo de divisas, fruto de la inversión extranjera, puede ser negativo. ¿Usted está loco, presidente? Bueno, veamos la realidad. En Chile, en el periodo que pusieron tantas veces de ejemplo en el debate, 2004-2013, el flujo neto de divisas por inversión extranjera fue negativo. Si nosotros hubiéramos seguido el modelo chileno con dolarización, ya hubiéramos reventado, compañero. ¿Sí se dan cuenta? ¿Okay? Esto es estadística. ¿Cuál es la fuente de esta estadística? CEPAL. ¿Ya? En el año 2014, el flujo neto, no solo lo que ingresó, lo que sacaron, ¿sí me explico? Fue solo 0.42% del PIB. 0.42%. ¿Sí se dan cuenta? Nada. Colombia algo similar. Flujo neto 2014 fue 0.82. Paraguay fue negativo. 2.39. El 2014 sacaron mucho más de lo que metieron por inversión extranjera. En Argentina, negativo. Entonces hay que tener mucho cuidado en estas cosas. La inversión extranjera es altamente deseable para transferencia tecnológica o cuando va a generar divisas, pero solo cuando consume divisas. Es pan para hoy, hambre para mañana. No se olviden, peor en sistemas como el dolarizador. Esto le sucedió a Argentina con la convertibilidad, prima hermana de la dolarización. Privatizaron todo, ¿cuánta inversión extranjera? Compraron extranjeros hasta las telefónicas, ¿cuánta inversión extranjera? Pero Telefónica no exporta. Y sí empezaron a sacar utilidades año tras año y reventó la convertibilidad. Entonces hay que tener mucho cuidado en estas cosas que se las trata con mucho simplismo, de forma muy rudimentaria. Pura economía política, porque haciendo una apología de la inversión extranjera directa, ¿qué es lo que están diciendo? Hipotequemos el país en función del capital transnacional. Con la revolución ciudadana, eso nunca va a pasar, compañero. ¿Cómo será la patria que construimos con este sacrificio y esta esperanza? Sigamos. Bueno, para entender un poco mejor la economía, y perdónenme, les voy a resumir, créanme, unos 4 semestres de macroeconomía. ¿Cómo hubiera querido que a mí me planteen así las cosas para entender de mejor manera cuando estudiaba macroeconomía? No sé si hasta ahora tenga alguna observación, Fausto. Ya, un simple modelo económico, pero es el modelo fundamental, se llama el modelo de las 3 brechas del Banco Mundial. Producción, con pequeños ajustes que no afectan en nada de análisis conceptual, sin que haya remesas, transferencias netas al exterior, etcétera. Podemos analogar producción, no existe analogar, hacer una analogía, una equivalencia entre producción e ingreso nacional, lo que nos queda. Realmente, no todo lo que se produce nacionalmente queda nacionalmente. Hay parte que se va al exterior, en transferencias, utilidades, suponiendo que se compensa eso. Es lo mismo, salen 100 en transferencia, entran 100, salen 100 utilidades, entran 100. Yo puedo hacer una equivalencia entre producción y el ingreso que queda para la nación, que es lo importante. ¿Sí estamos claros? Esa producción o ingreso, con las simplificaciones que he hecho, voy a tratar indiferentemente producción e ingreso, se puede, la producción ¿a dónde va? Al consumo privado, a la inversión privada, al gasto de gobierno, y ya empieza la primera trampa. En el sector privado sí se divide entre consumo e inversión, pero en el sector público solo hay gasto público, ¿sí se dan cuenta? Cuando también hay consumo público e inversión pública, y son dos cosas diferentes. Pero así se trata en todos los libros de economía, eso, solo gasto público. Ya ahí hay una infiltración ideológica para decir que el gasto público es malo. O sea, no hay inversión pública, solo gasto público, si se dan cuenta. Hay exportaciones, ¿ya? Pero menos importaciones, porque en verdad, si ustedes quieren, lo que yo puedo consumir, invertir, utilizar como gobierno y exportar, sería la producción nacional más lo que importo. Pero con simple álgebra, puedes ponerme una hoja en blanco, que se me escapó esto y hay que explicarle, ¿ya? Póngame una hoja en blanco aquí, por favor. Patria de nuestros hijos, luz de lealtad, patria, tierra sagrada. A ver, producción que podemos asimilar a ingreso, ¿ya? Perdón. Le voy a poner lo siguiente. La producción de un país. Ya no me escribe esto. No me escribe. La producción de un país, compañeros, ¿ya? Ok, gracias. Yo la puedo destinar
Es pana tuyo este aparato, porque a ti te escribe, a mí no, hermano. Eres del barrio. Ya. La producción, lo que se genera a nivel nacional, que se puede asimilar al ingreso que recibimos, ¿no? Se puede destinar a consumo privado, nacional, más inversión privada nacional, más lo que consume el gobierno, más lo que consumen los extranjeros de nuestro producto, nuestro banano. Esas son las exportaciones. Le llaman X en la notación tradicional macroeconómica. Pero realmente una economía abierta, yo no solo consumo bienes nacionales, sino también bienes importados, ¿verdad? No solo invierto en máquinas nacionales, tengo que importar motores. Entonces, en verdad, lo que se dedica al consumo, la inversión, al gasto y a la exportación es producción nacional más importaciones, que normalmente se representan con M, importaciones. Por simple álgebra, entonces esto me queda consumo más inversión, más gasto, más exportaciones menos importaciones, que es lo que teníamos anteriormente. ¿Se dan cuenta? Ok, volvamos a la otra página, por favor. Ni les muestren esto, se me va a decepcionar. Ya, ok. Entonces, producción va a ser igual a consumo, más inversión, más gasto, más exportaciones, menos importaciones. Y con las simplificaciones que hemos hecho, producción, sin perder nada de contenido conceptual, tan solo evitando molestias contables, podemos decir que la producción es el ingreso, lo que tenemos para gastar los ecuatorianos. Ese ingreso entonces va a ser igual a consumo, más G, más gasto público, más inversión, más exportaciones, menos importaciones. Pero por otro lado, el ingreso que ustedes reciben, ¿a qué lo destinan? Las familias. Esto es como economía, como un todo, ¿no? Parte va al consumo, es lo que se llama el enfoque gasto de la producción. Parte va al consumo, parte a la inversión, parte lo utiliza el gobierno, parte consume extranjeros, menos los productos que trajimos del extranjero. Pero con otro enfoque, otra lógica, la plata que llega a la familia, ustedes, el Chino Gómez como padre de familia, no sé si sea padre de familia, ¿no? O tío al menos, algo ya, los alcaldes, etcétera. La plata que reciben, una parte la consumen, comida para sus hijos, pago de escuela, médico, etcétera. Una parte pueden ahorrar y una parte va en impuestos, ¿ok? Entonces no hay otro destino a lo que ustedes reciben. Consumo, ahorro, más impuestos. Entonces, Y es al mismo tiempo igual a consumo más ahorro más impuestos. Vamos a igualar estas dos Y. Pónganme la siguiente. A los chicos estudiantes de economía les estoy resumiendo 4 semestres de macroeconomía. Producción igual a Y, ingreso, igual a consumo más gasto más inversión más exportaciones menos importaciones. Ese ingreso que llega a la familia lo pueden consumir, lo pueden ahorrar o lo pagan en impuesto T. Esta notación es un poco confusa porque son términos en inglés. Income, consumption, saving and taxes. ¿Ok? T son impuestos en inglés. S, ahorro, saving. Ahorro, ¿ok? Igualando estas dos, me queda C más G más I más X menos M igual a C más S más T. Qué pena las madres de familia que están haciendo sus quehaceres domésticos y me escuchan sin ver la televisión, no van a estar perdidísimas. Así que pónganse un ratito frente a la pantalla, pero créanme que esto es muy útil, porque va a llegar a una conclusión muy importante. Igualando esto y ordenando un poco las cosas, voy a tener estas expresiones. X menos M es igual a S menos I más T menos E. Esto resume toda la macroeconomía moderna, compañeros. Porque X menos M son las exportaciones netas, básicamente el saldo en cuenta corriente. S menos I es el ahorro neto privado. Y T menos E, el ahorro neto fiscal o resultado fiscal o déficit fiscal. ¿Sí me explico? ¿Qué me está diciendo esto? Que el resultado externo es igual al resultado de ahorro neto privado más el resultado fiscal. Estas son las 3 brechas en economía. Esto es lo que se refería implícitamente Alberto Dajic en el debate. O sea, ustedes, si quieren crecer mucho, por ejemplo, quieren invertir mucho privadamente, esto crece mucho, sin mejorar exportaciones o disminuir importaciones, esto va a ser altamente negativo, esto va a ser negativo. No es malo en el corto plazo, van a tener que financiarlo, endeudarse, pero no lo van a poder sostener en el largo plazo. ¿Sí me explico? Va a tener un freno. Eso es lo que llamaba Alberto Dajic la capacidad de absorción de la economía. ¿En qué se equivoca Alberto Dajic o en qué discrepamos? Lo que él dice es cierto en el cortísimo plazo, pero lo que no entienden los neoliberales y ortodoxos
es que una buena inversión nos hace más competitivos y también va a mejorar X. ¿Sí me explico? Y nos permite mayor margen de acción. ¿Sí estamos claros? ¿Ya? Entonces, le estoy dando clases de macroeconomía complicada, ¿no? No se sientan mal si no me entienden a la primera. Este es el modelo de las 3 brechas. O sea, la economía es como un juego de platos chinos. Esos platos que se balancean unos palitos, ¿se han visto? Si le balancean mucho un plato y cuidan mucho un plato, se le quiebran los otros. Hay que estar atentos de todos. Entonces hay que estar atentos a estas 3 brechas. ¿Ya? De cuánto es el ahorro neto privado, cuánto es el resultado fiscal y cuánto es el resultado externo. Si ustedes tienen déficit externo, en el corto plazo su problema es financiarlo. Présteme plata para cubrir ese déficit externo. Pero en el mediano y largo plazo es corregirlo. ¿Sí estamos claros? ¿Y cómo se corrige esto? Exportando más e importando menos. ¿Cómo se puede exportar más e importar menos? Siendo más competitivos, más productivos. Al final del día, economía es ciencia de variables reales. ¿Qué está pasando en estos momentos? Que algunos satanizan, ¿ya? Suponiendo que esto sea cero. Aquí tenemos déficit, como lo hemos visto, ¿ya? Y esto está produciendo un déficit en el sector externo. Por eso Alberto Aguirre decía, hay que disminuir gasto público para mejorar el sector externo. En su vehemencia, por no decir fundamentalismo, es la única solución. Y reducimos la economía a ajustes contables. Pero detrás de TG hay carreteras, pues, hay hospitales, hay centros de salud, hay bienestar, hay seres humanos, hay sociedad. Entonces no se trata de un ajuste contable. Y si no invertimos, siempre estaremos esclavizados por la brecha externa. Entonces hay que saber hacer inversión, como decía Fausto, para mejorar competitividad externa. Con carreteras somos más productivos. Con las becas para los miles de jóvenes tenemos más talento humano. Con las hidroeléctricas tenemos mejor energía. Y podemos ser más competitivos y exportar más e importar menos. Pero eso toma un tiempo. Mientras tanto habrá que financiar esa brecha. ¿Sí estamos claros? Y eso significa endeudarnos. Entonces el endeudamiento no es malo per se, pero es si responde a adecuadas inversiones. Y tengan la seguridad que está respondiendo a adecuadas inversiones. Les insisto, todos los modelos macroeconómicos se basan en esta identidad. Las 3 brechas. Sector externo, resultado externo igual a resultado neto privado, ¿no? Ahorro neto privado más resultado fiscal. Ustedes pueden poner supuestos, que por ejemplo, importación de hecho depende del tipo de cambio. Entonces ustedes pueden mejorar la brecha externa con tipo de cambio, ¿ya? Y de ahí se elaboran todos los modelos macroeconómicos. Y aquí también podemos entender el concepto de estabilidad. Estabilidad es que esto más o menos esté en equilibrio. Por ejemplo, que esto sea positivo, ahorro privado neto, que el gobierno tenga déficit, pero que esto esté en equilibrio, ¿ok? Sea cero, ¿sí se dan cuenta? Pero puede ser un equilibrio con un nivel de producción bajísimo, sin inversión, sin nada. Entonces no es un buen equilibrio. Eso es lo que llaman los ortodoxos estabilidad. Para ellos estabilidad es que la situación se mantenga en el tiempo sin sobresaltos, así seamos estables en la miseria, miserablemente estables. Eso es un profundo error. Eso no es la verdadera estabilidad en la economía. Ese es el concepto de estabilidad que me manejaron en el debate. O sea, que esto se mantenga en equilibrio, sostenible, es decir, con déficit manejable en el sector externo, sin déficit o con superávit fiscal incluso. O sea, pudiéramos tener esto, imagínense. O sea, si yo hago gasto público cero, exagerando, esto va a ser positivo, que esto sea positivo, esto es positivo, es sostenible. ¿Cuánta estabilidad? Sí, pero puede ser que no tengamos escuelas, carreteros, hidroeléctricas y que el nivel de ingreso per cápita sea $2.000 por habitante. Hoy estamos en más de $6.000 por habitante. No es un buen equilibrio, no es una situación deseable. Para los ortodoxos, estabilidad es tan solo que la situación se pueda mantener. Para los economistas, progresistas, humanistas, estabilidad no es solo que la situación se pueda sostener, sino que la situación sea deseable, le insisto. En el cementerio, los muertos están bien estables. Mi abuelita, que lleva 6 meses en estado vegetativo en terapia intensiva, es un ejemplo ficticio, también está bien estable. Pero es una condición deseable, en absoluto. En consecuencia, y lo dice nuestra Constitución, porque nuestra Constitución es una Constitución progresista y humanista, hecha por la Revolución Ciudadana, sigamos, ¿ya? La estabilidad, ponme el concepto de estabilidad. La estabilidad
es el mayor nivel. Sigue, por favor. Artículo 284. La política económica tendrá los siguientes objetivos: mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de producción y empleo sostenible en el tiempo. No como cualquier cosa sostenible en el tiempo, eso es lo más fácil. Yo no invierto nada, tengo superávit fiscal, tengo una situación sostenible, pero nunca vamos a salir de la miseria, ¿sí se dan cuenta? ¿Ya? Hay que arriesgarnos, hay que invertir, hay que tener carreteras hidroeléctricas, talento humano, becas, invertir en educación, en universidades, para poder lograr el máximo nivel de producción y empleo sostenible en el tiempo. Esa es la verdadera estabilidad macroeconómica, una situación deseable y sostenible, no solo sostenible como mantienen los ortodoxos. ¿Sí estamos claros? ¿Ya? O sea, yo puedo tener mucha estabilidad en la miseria, eso no es verdadera estabilidad macroeconómica, porque no es una situación deseable. La estabilidad macroeconómica es lograr el mayor nivel de producción y empleo sostenible en el tiempo. Volvamos atrás rapidito. Con estas identidades que le acabo de hacer, que ojalá la puedan copiar sobre todo los estudiantes de macroeconomía y de economía, ustedes, aquí está resumida toda la teoría macroeconómica moderna, aquí se derivan todos los modelos macroeconómicos y podemos entender muchas cosas. Sigamos, por favor. Por ejemplo, recuerden, esto era sector externo, sector privado, sector público. Nosotros estudiamos economía de modelos simples a modelos más complejos. El modelo más simple es asumir irrealistamente, pero eso nos da algunas conclusiones teóricas, que no existe sector externo, es una economía cerrada, y que no existe sector público, solo una economía privada. En consecuencia, esto no existiría. Si eso no existe, ¿en qué nos queda esta identidad? Ahorro igual a inversión. Y esto es otra conclusión fundamental. A cada rato dicen, no ha habido ahorro. No puede haber inversión si no ha habido ahorro, compañero. El que no ha entendido no debería pasar el primer año de economía, porque es algo elemental, ¿ok? Y ustedes lo pueden ver claramente deducido de esta identidad, ¿ok? En el modelo más simple, ahorro es igual a inversión privada, ahorro privado igual a inversión privada. Y esto nos demuestra que para que haya inversión debió existir ahorro. ¿Cuál es el grave problema de nuestros economistas ortodoxos, conservadores y prudentes? Ponme la siguiente, que cometen un gravísimo error. Sigue, por favor. Confunden, sigue, ahorro con liquidez. Son dos cosas diferentes. Que entiende el señor Oquendo, el señor Gonzalo Rosero, ellos no entienden nada de economía, tampoco de periodismo, ¿no? No tienen la menor ética en periodismo, ni cumplen ningún principio deontológico del periodismo. Pero que entiendan, que siempre confunden estas cosas. Ahorro es diferente a liquidez. Decir que no ha habido ahorro en estos años es una barbaridad, porque si no, no hubiéramos tenido nada de inversión, pues, o toda la inversión financiada con deuda externa, lo cual no es cierto. ¿Ya? Entonces, para que exista inversión, ahorro es tan fácil la definición como esta. Es la parte del ingreso que no se consume. Sin esa parte de ingresos, si ustedes consumieran todo, no van a poder invertir en nada. Es como un padre de familia. Si gasta todo en comida para sus hijos, no va a poder ampliar la casa, ¿verdad? Si amplió la casa, quiere decir que entre lo que ganó y lo que gastó en comida, si no prestó al vecino, etcétera, le sobró y por eso pudo ampliar la casa. No puede haber inversión si no existió ahorro. Es una barbaridad que le he repetido, le he denunciado miles de veces, pero la gente es tan necia o tan estratégica que repiten una y otra vez la misma cosa y creen que ahí está la demostración. Es un gravísimo error económico, ¿ya? Decir que no ha habido ahorro cuando ha habido inversión. No puede haber ahorro e inversión sin ahorro. Claro, parte del ahorro puede ser ahorro externo, deuda, pero claramente nosotros hemos invertido mucho más que el crecimiento de la deuda externa. Entonces, eso demuestra que ha habido ahorro importante. ¿Y por qué dicen esa barbaridad? Porque confunden ahorro con liquidez. Ahorro y liquidez son dos conceptos diferentes. Ahorro es la parte del ingreso que no se consume, es tan sencillo como eso. Liquidez es la capacidad que tiene un agente económico para obtener activos de alta liquidez, de alta convertibilidad, dinero básicamente. Aquí, perdonen, tautología, ese sí fue error mío que lo puse a la rápida en el avión. De alta convertibilidad por otro activo, eso se llama liquidez. El activo más líquido se llama dinero. Si ustedes van a una tienda para comprar pan, ponen un billete de $5, eso lo aceptan enseguida, ¿no? Si giran un cheque ya dudan un poquito. Y si hacen un pagaré a su nombre, no se lo aceptan nunca. ¿Sí me explico?
Entonces, ese activo que se convierte en otro activo de forma rápida, sin riesgos, sin costo, eso se llama liquidez. Y el activo más líquido es el dinero. Entonces, liquidez es tener esos activos que pueden adquirir otros activos de manera rápida, sin costo y sin riesgo. Básicamente, tener dinero, tener divisas, ¿ya? El activo más líquido. Pero eso puede venir porque ahorré y puse parte de mi ahorro en plata, o porque pedí prestado al vecino. Si yo presto 10.000 millones de dólares a Bill Gates y entra en la economía de 10.000 millones de dólares, voy a tener liquidez. ¿Tuve ahorro? No. Pero me confunden estos dos términos una y otra vez. Entonces, primera puntualización que quiero hacer. Cuando hablan de haber ahorrado, hablan de tener liquidez. Nosotros hemos tenido mucha liquidez, pero de forma inteligente, pues, no inmovilizando el ahorro en esos fonditos, que insisto, es un ahorro costosísimo, tonto, torpe. Porque en vez de tener 2.000 millones bajo el colchón, prefiero tener Coca-Cola Sinclair, que me va a generar un ahorro permanente de 600 millones anuales, pues, compañero. ¿Cómo hemos tenido liquidez? Con medidas inteligentes. Por ejemplo, la cuenta única. Fausto, si me ayuda, porque van a creer que estoy inventando. Créanme, cuando llegamos al gobierno, ¿saben cuántas cuentas públicas había? 2.500. Cada municipio, cada empresa pública, cada ministerio tenía su cuenta aparte. Entonces no había consolidación de fondos. Supónganse que cada uno tenía $1 ahorrado. Cada uno tenía en su saldo $1. ¿Qué hacen con $1? Nada. Pero en conjunto teníamos $2.500, ¿sí se dan cuenta? Nosotros estipulamos la cuenta única, y esa cuenta única ha tenido como saldo más de $1.000 millones promedio. Eso es liquidez. Los bancos, hemos podido aguantar todo esto. Por mucho menos que esto, estalló la economía en el 99. Tal vez exagero, pero hemos recibido fuertes choques. La convertibilidad sí estalló por mucho menos que esto. Convertibilidad es un sistema menos inflexible que la dolarización. Se debilitó por el efecto tequila en el 93. Crisis del sudeste asiático, 97, depreciación de la moneda brasileña en el 98. A nosotros se nos ha depreciado el peso, se nos desaceleró China, colapsó Rusia, se nos cayó el precio del petróleo, todo en el mismo año, y hemos aguantado. Y sobre todo hemos aguantado porque hemos sido muy cuidadosos con la regulación bancaria. En el egoísmo de algunos analistas, Alberto Dají, me dio pena, ¿no? Dijo, eso es gracias a la prudencia de los bancos. Por favor. Eso es gracias a regulación y control que hemos hecho. Y en estos momentos tenemos 2.300 millones de fondos de liquidez para respaldar a los bancos. ¿Ok? 2.300 millones. Eso es liquidez. Tenemos 1.300 millones de seguro de depósito. Eso es liquidez. Pero liquidez inteligente. No tener pagada por los propios agentes privados. No tener plata del pueblo ecuatoriano inmovilizado bajo el colchón con un costo de oportunidad enorme. Porque, insisto, en vez de tener esos 2.000 millones bajo el colchón, construyó Coca-Cola Sinclair. Si lo hubiéramos hecho hace 30 años, no tendríamos deuda externa. Así de sencillo. ¿Alguna acotación, Fausto? Sí, presidente. Antes de este gobierno se tenía, cada institución del sector público podía abrir una cuenta. Entonces teníamos casi 2.500 cuentas, tanto depositadas en la banca pública como en la banca privada, presidente. Entonces eso produjo una ineficiencia tenaz en el sector público, porque muchas instituciones podrían haber necesitado dinero y otras tener ahorrado dinero. Lo que hicimos es una acción inteligente. Cogimos todo el dinero de cuenta, hicimos una cuenta corriente única del Tesoro y se va distribuyendo en función de las necesidades de cada institución, presidente. Eso es una medida que fomentó tener liquidez inmediata en el sector público, presidente. Bien. Otra puntualización, porque se habló en el debate y no quedó muy claro, y eso sería muy grave. Que no tenemos reserva, hemos perdido como 3.000 millones de reservas. Revisemos el concepto de reserva internacional. Es el dinero, son los activos, ¿no? Expresados en diferentes monedas, oro y otros activos, ¿ya? Depende, si están utilizando dinero como activo de alta liquidez es correcta la definición, ¿no? Si no, es el activo expresado en diferentes monedas, oro y otros activos externos líquidos y de bajo riesgo que tiene el Banco Central. Es decir, básicamente divisas. O sea, insisto, el Banco Central puede tener museos, ese es un activo. Pero en caso de emergencia no es que puede decir te pago con un museo. Un acreedor externo no le va a decir te pago con un museo. Pero todo acreedor externo va a aceptar dólares, ¿sí me explico? Entonces básicamente la reserva son los activos líquidos que tiene el Banco Central. Sirve para realizar transacciones en el exterior, pago de deuda, garantía de transacciones de comercio exterior, etc. Y aquí viene la diferencia. Si ustedes tienen moneda nacional, esa reserva entra en dólares, quedan en el Banco Central, o entra en yuanes, etcétera, cualquier moneda extranjera, pero pongamos el ejemplo de dólares, entra al Banco Central y el Banco Central emite sucres. Eso es lo que se llamaba emisiones orgánicas.
Y la reserva pertenece al Banco Central y está en manos del Banco Central, no en manos del público. Y se necesita una importante reserva para respaldar la moneda nacional. Eso es lo que confunden mucho cuando nos comparan con Bolivia, etc. En dolarización no se necesita reservas para respaldar una moneda nacional que no existe. Entonces, ¿cuáles son las llamadas reservas en dolarización? Los depósitos, la reserva está en manos del público. Y hay depósitos de la banca pública, de la banca privada en el Banco Central. Eso es parte de la reserva. Y los depósitos de todo el sector público en el Banco Central. Esa es la reserva del Banco Central. Básicamente los depósitos de la banca privada, de la banca pública y de las instituciones públicas en el Banco Central. Esa es la reserva en dolarización, que les insisto, son depósitos de agentes privados, los bancos, y todos los agentes públicos, porque por ley tienen que tener sus depósitos en el Banco Central. Ya no es el saldo de balanza de pagos que quedó en manos del central y que emitió moneda nacional. Las reservas, si ustedes quieren, ese saldo de balance de pago está en manos del público y una parte depositado en el Banco Central. ¿Ya? Les insisto, esto es muy importante, los depósitos del Estado por ley deben estar depositados en el Banco Central. En consecuencia, no es que pueden salir de la noche a la mañana, porque eso es lo que querían implicar, ¿no? ¿Y qué pasa si es que todo el mundo retira los depósitos del Banco Central? Es imposible que eso ocurra, porque la mayoría de depósitos son depósitos del propio Estado. No los pueden depositar en otros lados, además que el Estado, pues, al menos el Poder Ejecutivo lo dirijo yo, ¿me explico? Entonces, no es que van a sacar así nomás los depósitos del Banco Central. Y nos quisieron asustar diciendo que no hay suficiente reserva para cubrir los depósitos, como que si hubiéramos mal utilizado la reserva. Ese es un grave error, sigamos, ¿no? Las reservas están más que cubiertas, pero los depósitos, la reserva internacional es 3.315 millones, la reserva líquida, lo que mañana podemos, o sea, dólares, etcétera, altamente líquido. Y los depósitos del sector financiero, cooperativa, banca privada e incluso banca pública, solo son 2.587 millones. Están más que cubiertos. Ah, pero más los otros depósitos de Petroecuador, de los ministerios, como cualquier banco, eso se lo pone a trabajar. Pero ¿qué pasa si vienen a retirar esos depósitos? Pues si son nuestros depósitos, ¿cómo nosotros mismos estamos manejando eso? ¿Sí se dan cuenta? Ese es el grave error del análisis que hizo sobre todo Alberto Dají. Creer que los depósitos del sector público del Banco Central se van a comportar igualito que los privados. Por ley solo pueden estar depositados en el Banco Central. Y el sector público, al menos el gobierno central, lo manejo yo, pues, y se coordinan las acciones. Entonces él quiere que si hay 6.000 millones en depósitos totales, los 6.000 millones estén en dólares físicos en la reserva. Y eso es ineficiente, porque como cualquier banco, lo ideal es que recoja dinero y pueda poner ese dinero a trabajar, sin arriesgar, ¿verdad? Cubriendo adecuadamente esos depósitos que pueden ser retirados en cualquier momento, que solo son los depósitos de la banca privada, del sector privado, no los del sector público. Y los depósitos del sector privado están más que cubiertos. De hecho, esto cumple con exceso la ley de régimen monetario con la que se creó la dolarización, porque inteligentemente esa ley decía que la reserva siempre debe cubrir los depósitos de la banca privada, del sistema financiero privado y de la banca pública, nada más. Y ahorita estamos cubriendo con exceso esos depósitos. Entonces ese es el grave error de los analistas, creer que la reserva debe cubrir todos los depósitos, incluso los depósitos del sector público. No, señores, los depósitos del sector público que se pongan a trabajar en economía y que cubra la reserva internacional, se llama reserva de libre disponibilidad del Banco Central, tan solo los depósitos de la banca privada, e incluso estamos cubriendo de la banca pública, pero básicamente los depósitos privados, el resto se coordina. Ese es el grave error. Entonces está más que cubierto los depósitos, compañeros, pero nos quisieron asustar con esto. Fausto, no sé si quieras agregar algo más. Presidente, nosotros, y uno de los objetivos principales de la política económica que explicamos es mantener la dolarización sostenible en el tiempo. Y no lo hacemos con palabras, ni tampoco eso se lo hace con hechos. Y lo que hemos trabajado es en fortalecer fuertemente nuestras reservas y lo más importante, integrarnos en el mundo, tener buenas inversiones y sacar al país que entre en divisas y tratar de evitar que salgan las divisas. Así se fortalece la dolarización, presidente. Ya, pero eso es pecado capital para los neoliberales. Vuelven a poner el modelo de 3 brechas. ¿Ya? Recuerden que Alberto Dají dijo, hay exceso de inversión,
Y hay que reducir inversión, básicamente la inversión pública, la que está aquí incorporada en esta G. La trampa, ¿no? Ahí sí no hacen diferencia entre consumo público e inversión pública, es solo G. Pero aquí hay inversión pública. Y hay que reducir eso. Eso significa menos carretera, menos colegios. Pero no se le ocurre que podemos restringir importaciones con salvaguardia. ¿Y por qué no se le ocurre? Por ideología. El fundamentalismo neoliberal es atentar contra el libre comercio. Entonces, que los niños se queden sin escuela, sin carretera, sin centro de salud, no hay problema. Pero restringir importaciones, eso es imposible. Entonces, no está, hay muchas más soluciones para poder seguir invirtiendo sin tener mayores problemas en el sector externo, con adecuada política comercial. Pero eso es pecado capital para los neoliberales, porque significa aranceles, salvaguardias, control de importaciones, y lo más fácil, reduzca inversión. Quedémonos sin carreteras, sin colegios, sin hospitales, pero el libre comercio, eso no se toca. Es pura ideología. No hay teoría, no hay evidencia que sostenga eso. Es pura ideología. Nuestra ideología, compañeros, es primero nuestra gente, primero la infraestructura, primero los servicios públicos, etcétera, y controlamos adecuadamente el sector externo, pese a que no tenemos tipo de cambio que es el principal instrumento para controlar el sector externo. Sigamos. Y es lo que han utilizado otros países, ¿no? Sigamos. Bueno, ya les dije cuál era el concepto de estabilidad, ¿no? O sea, volvamos al inicio, por favor. Hemos revisado, ponme la anterior. Esto es importante, son conceptos. Hemos revisado el concepto de reserva internacional. Sigamos. Es falso que no hay adecuada cobertura de reserva internacional, tiene un error conceptual grave ahí, está más que cubierto los depósitos del sector privado, e incluso en la banca pública, sigamos, en el Banco Central. Otro error conceptual grave, confundir ahorro con liquidez, son cosas diferentes. Hemos ahorrado y mucho, si no, no hubiéramos podido invertir mucho. Liquidez es otra cosa, liquidez deseable, hemos tenido, pero de forma inteligente, no inmovilizando ahorro, con la cuenta única, con el fondo de liquidez para los bancos, con el seguro de depósitos, sigamos. Con crédito de contingencia, en caso de problemas nos han prestado, nos prestó 400 millones el BID por la caída de los precios del petróleo, eso es liquidez. Ya hemos revisado el concepto de estabilidad. Estabilidad no es una situación que no cambie en el tiempo. Así sea la peor de las situaciones, pues miserablemente estable. Insisto, estabilidad de los cementerios, o mi abuelita en estado vegetativo en terapia intensiva. Estabilidad en macroeconomía, como lo dice nuestra Constitución correctamente, es el máximo nivel de producción y empleo sostenible en el tiempo. ¿Y por qué producción y empleo? Porque es una proxis a bienestar. No es sinónimo, pero es una proxis de bienestar. ¿Ok? Sigamos. Y ejemplo, la estabilidad que ansían algunos. Veamos cuál era la estabilidad en el 2004 y los logros de política en el 2004. El PIB per cápita, estas son series nuevas del Banco Central, porque hay que comparar papas con papas, peras con peras. En consecuencia, hay que comparar en base a el nivel de precios, ajustando para nivel de precios. No es lo mismo $10 hace 30 años que $10 actuales, ¿sí me explico? Entonces esto se mide en dólares del 2007. Todo está medido en dólares del 2007, lo que hubiera comprado esos dólares en el 2007. Con estas series, que son relativamente nuevas del Banco Central, veamos el 2004. ¿Cuán estables estábamos? $3.351 por habitante en el PIB. Recién superamos, después de 33 años, el nivel de PIB por habitante en 1981. Esa es la estabilidad que extrañan algunos. Miserablemente estables. Con la revolución ciudadana, invirtiendo, arriesgando, poniéndonos la camiseta de la patria, miren cómo ha subido el PIB por habitante. Y hoy es sustantivamente superior, compañeros. $4.300 por habitante. ¿Ok? Esa es la diferencia. Para mí es facilito tener estabilidad con este nivel, pues, y tener al país 33 años atrasado. Y tener estabilidad con $3.351 por habitante. Pero eso representa falta de escuela, falta de servicio, falta de ingresos, falta de trabajo, etc. Pero qué estable que estamos, ¿no? Mi abuelita está bien estable en estado vegetativo, no se ha movido eso. Qué bien que estamos. No, es un error. La estabilidad en economía es una situación perdurable en el tiempo, pero deseable, no cualquier situación. No ser miserablemente estable, que es lo que aspiran algunos. ¿Ok? Y nada de eso es gratuito, porque esos conceptos de estabilidad malentendidos benefician a ciertos sectores. ¿Y a qué sector beneficia? Saca en cuenta y beneficia al sector financiero. Que nada cambie, que no haya saltos abruptos, que nada se mueva, sirve para hacer negocios, sobre todo en el sector financiero. ¿Ok? Sigamos. Otros. También se puso como ejemplo Chile. Chile es un gran país, ejemplo para todos nosotros.
pero Chile ha servido mucho, con todo respeto para nuestros hermanos chilenos, como propaganda ideológica. Chile siempre fue de los países de más alto desarrollo relativo de América Latina, antes de Pinochet, antes de los Chicago Boys, antes del neoliberalismo. Un ejemplo, hasta los 70, 73, América Latina tenía solo 2 premios Nobel, ahora tiene 6 de literatura. Los 2 eran chilenos. Gabriela Mistral en los 40 y Pablo Neruda en el 73. Luego viene Miguel Ángel Asturias, luego viene Carlos Fuentes, luego viene Gabriel García Márquez y luego viene Vargas Llosa, ¿verdad? Pero hasta el 73 los 2 premios Nobel de literatura eran chilenos. Eso le demuestra el capital humano, el talento humano que tenía Chile, que siempre fue un país de desarrollo relativo alto con respecto a América Latina. Y con todo respeto a todos los países, el país de mayor desarrollo relativo a América Latina se llama Uruguay. Pero como no es neoliberal, no sirve para propaganda ideológica, ¿verdad? No me refiero al índice de desarrollo humano, que ahí está más alto Chile. Pero el índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas no contempla, por ejemplo, equidad de género, equidad social. Y Chile tiene una pésima distribución del ingreso, como lo veremos. El país más desarrollado de América Latina se llama Uruguay. ¿Por qué no usan como referencia Uruguay? Porque no es neoliberal. En cambio, como Chile sí tiene todavía rezagos del neoliberalismo de Pinochet, lo ponen como ejemplo de éxito. Pero Chile siempre fue un país de alto desarrollo relativo con respecto a la región. Pero comparemos estos 8 años, con mucho respeto para Chile. Pero nos pusieron como ejemplo, que hay que imitar las políticas chilenas, que esas son exitosas y las nuestras no. Crecimiento promedio 2007-2015, incluyendo el bajo crecimiento que vamos a tener este año. Chile 3.7%, Ecuador 3.9%, compañeros, superior crecimiento promedio. Esa es la realidad. Más de 1000 razones, más de 1000 motivos tenemos. Pobreza, insisto, Chile está mucho más alto que nosotros, ¿eh? Cuidado. Ecuador es de los 3 países más atrasados de América Latina y Chile estaba entre los 3 más avanzados. Pero Chile en estos años ha reducido 4.3% la pobreza. Nosotros hemos reducido 14.4% la pobreza. Por supuesto, nuestro nivel de pobreza todavía es mucho más alto que el de Chile. Y, a decir verdad, mientras más bajo el nivel de pobreza, más difícil es disminuir pobreza. Eso es lo que se llama costos marginales crecientes, ¿no? Ponerle la luz a la casa aquí al frente es facilito. Ponerle la luz a la casa en la cima del monte, en plena selva, ya es mucho más costoso. Entonces, mientras ya queden menos gente sin alumbrado público y haya que ir hasta el último rincón a poner ese alumbrado, esa electricidad, es más costoso. Mientras menos pobres existan, eliminar al último pobre, sacarlo de la pobreza es más costoso. Pero incluso en reducción de pobreza, somos los países que más han reducido pobreza en América Latina. Desigualdad, esto sí es comparable, ¿eh? Chile, con todo respeto, a los países más desiguales de América Latina. Ha logrado, sobre todo por el gobierno de Michelle Bachelet, reducir un poco la desigualdad, esto es coeficiente de Gini, de 0.52 a 0.5. Pero nosotros teníamos mucha más desigualdad que Chile, 0.55, y hoy tenemos solo 0.48. Entonces, somos de los campeones de América Latina en reducción de desigualdad, compañero. Desempleo, ¿ya? Chile empezó en el 2007 con 7.1%, ahora tiene 6.4%. Nosotros empezamos con 5%, ahora tenemos 3.8%. Es decir, hemos reducido más desempleo también que Chile, y con menos desempleo. En otras palabras, o sea, una cosa es que Chile haya estado históricamente acá y Ecuador acá, otra cosa es que durante estos 8 años de Revolución Ciudadana, el modelo económico de Chile ha sido superior que Ecuador. Con todo respeto para Chile, los datos demuestran que las políticas económicas aplicadas en Ecuador han sido mucho más exitosas y han sido de las más exitosas de toda América Latina, compañero. Esa será la patria, mi compañero. No nos gana en ningún indicador. Sigamos. Otra barbaridad que se dijo ahí, ¿no? Cuando yo pregunto a Ramiro González, yo no sé qué le pasó. Y dígame la definición de crisis, porque acá rato usted habla de crisis, pues dígame la definición de crisis. Una cosa es que ustedes crean que va a haber una crisis, que puede existir una crisis, por supuesto. Si se nos derrumba más el precio del petróleo, si cometemos algún grave error, etcétera, puede haber una crisis. Pero eso es diferente a que ya haya la crisis. Desplome de producción, subida de empleo, inflación, etcétera. No existe eso, ¿ya? Y me pone como ejemplo que la productividad del banano ecuatoriano es mucho menor que la productividad del banano costarricense. Crisis tiene la connotación coyuntural, algo temporal. Eso es un problema estructural para empezar. Y después cuando me pregunto, y bueno, ¿cuál es su solución para la crisis? Retire las enmiendas. Qué bárbaro, pura politiquería, Dios mío. O sea, crisis es que nuestro banano es menos productivo que el costarricense y la solución es retirar las enmiendas constitucionales.
Hay que darle el Nobel de Economía, Dios mío. Bueno, ¿cuál es la realidad, compañeros? Que no son comparables los modelos bananeros costarricenses y ecuatorianos. ¿Por qué? Costa Rica es el modelo de las grandes transnacionales. 3 transnacionales, Dole, Chiquita y Del Monte, controlan 60% de la producción. Y tiene una productividad de 48 toneladas por hectárea, el 2005. Ecuador tiene 6.000 pues, productores bananeros, entre grandes, medianos y pequeños, y la productividad promedio es 27 toneladas por hectárea. Pero por economía de escala, porque tenemos 6.000 productores, allá prácticamente tienen 3 productores. Y aquí sí hay grandes productores. De repente está Dole aquí en Ecuador. Y esos grandes productores tienen igual o más productividad que Costa Rica. Entonces ni eso se entendió, ¿no? Es una pena. Y que me pongan como definición de crisis los diferenciales de productividad, que es un problema estructural, es gravísimo. Y ni siquiera es el problema estructural, porque es diferente modelo de producción. Aquí son pequeños productores, miles de pequeños productores. Los grandes productores ecuatorianos tienen igual o más productividad que los costarricenses. Pero hay gente que no se ha enterado de eso. Sigamos. Bien, aquí un problema que nos surgió. Yo no creo mucho en estas cosas, ¿verdad? Este es el ENVI, es el famoso riesgo país. Ustedes habrán escuchado a Mauricio Pozo que utilizó el ENVI y lo utiliza prácticamente como sinónimo de calidad de las políticas económicas. No, el ENVI, el riesgo país, ¿qué significa ENVI exactamente, Fausto? ¿Te acuerdas? Se llama Emerging Market Bond Index. Ya, el índice de bonos del mercado, de mercados emergentes, Emerging Market Bond Index, índice de bonos del mercado emergente, lo que demuestra la capacidad y voluntad de un país para pagar su deuda externa. Para graficar esto, pongamos un ejemplo extremo para ilustrar, exagero para ilustrar. Mañana viene dictadura total aquí, ¿ya? Se establece una jornada de trabajo de 10 horas diarias, 7 días a la semana, en situación de esclavitud, nadie gana salarios, y todo lo que se produce sirve para pagar deuda externa. Le aseguro que el ENVI va a ser 0. ¿Significa ese bajísimo riesgo país bienestar? De ninguna manera. ¿Significa buenas políticas económicas? De ninguna manera. Solo representa capacidad y voluntad de pagar deuda externa, si se dan cuenta. Lamentablemente, hay que ser realistas. El mundo es mundo, como lo tenemos, el capital financiero es el que manda, y esto sí nos encarece fuentes de financiamiento. Por eso estamos trabajando en bajar el ENVI. Con todas las declaraciones que hacen los de siempre, se quejan de que no viene inversión extranjera, pero hablan de crisis por todos lados. ¿Quién va a invertir en un país con crisis? ¿No? Todos los mensajes que mandan. Yo recuerdo cuando ese empresario norteamericano que vive en Ecuador habló en el almuerzo con los inversionistas de Nueva York y dijo, cuando yo escucho las noticias que se dicen sobre Ecuador, digo, pero este es el país en que vivo. Están locos, pues el país es totalmente diferente. Entonces, tenemos una campaña negativa a nivel mundial terrible. Las mismas expresiones de los actores políticos, de empresarios, etcétera. Entonces, además que un analista, pues ve, se desplomó el precio del petróleo, se apreció el dólar, va a tener dificultad en pagar su deuda externa, nos subió el ENVI. Pero con todas las medidas que estamos tomando, ya nos ha bajado 300 puntos ya en las últimas semanas, ¿no? ¿Qué son los puntos? El ENVI está medido en centésimas de puntos de interés, ¿no? Por ejemplo, si tenemos 1.500 puntos de ENVI, significa que son 15% más, los créditos en principio serían 15% más caros que la tasa de un activo sin riesgo, que son los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que están más o menos en ¿cuánto? En 2%, 2.5%. 2%, presidente. Entonces, ¿qué significa? Si no tuviéramos ningún riesgo país, nos prestan al 2%. ¿Sí me explico? Pero con 1.500 de ENVI, es decir, 15% más de riesgo país, nos prestarían 15% más 2% al 17%. Entonces, por eso no se puede hacer todavía titularización de cartera, etcétera. Estamos tratando de bajar el riesgo país y lo estamos logrando, compañeros. Pero ese es en el corto plazo, para que vean cómo confía en nuestro mercado. Y esta es la ortodoxia de la ortodoxia. Estos son los mejores discípulos del Fondo Monetario. Sigamos. Esto nunca lo lograron los gobiernos que firmaron las cartas de intención más vergonzosas, etcétera. Las calificadoras de riesgo, Standard & Poor's, Moody's, Fitch, de largo plazo, nos tienen la mejor calificación de la historia del país. Saben que lo que está enfrentando el país es un problema coyuntural, pero que con todo el manejo económico que hemos hecho estos años, con las carreteras, con la energía, con el talento humano, las universidades, las escuelas, los hospitales, Ecuador saldrá adelante y tenemos la mejor calificación de deuda soberana de la historia del país, compañeros. Tenemos la patria. Para el 2015, Standard & Poor's, fíjense, época de Mauricio Pozo, 2004, CCC Plus, CCC más. Revolución Ciudadana 2015, tenemos calificación B. Standard & Poor's, sus propios maestros,
Moody's, 2004, CAA1, 2015, B3, mientras mejores letras del alfabeto, primeras letras del alfabeto tengamos A, B, C, y cada categoría A1, etcétera, ¿no? Mientras más nos acerquemos a mejor, estamos en B3. Fitch, 2003, CCC+, 2015, B, la mejor calificación de riesgo a mediano y largo plazo de la historia del país, compañero. Fausto, ¿tienes que agregar algo? Sí, presidente, solamente ratificar que las dos calificadoras, tanto Moody's y Fitch, ratificaron la calificación no hace un año, la ratificaron en estos meses en el cual hemos tenido algunos problemas, presidente, y ratificaron la solvencia y nos mantienen esa calificación de largo y mediano plazo para el país, presidente. Eso significa que los fundamentos económicos, es decir, las variables macroeconómicas y la política económica que se ha aplicado, es sostenible en el mediano y largo plazo. No es como el ENVI, que más es un índice coyuntural que más afecta por el precio del petróleo, que lo estamos bajando, presidente, con las medidas que estamos tomando. Muy bien. Sigamos, por favor. Y también algo que se dice, ¿no? Que nosotros no estamos de acuerdo con el sector privado, etcétera. ¿Cuándo se excluye el sector privado? ¿Qué mejor atracción a inversión nacional y a inversión extranjera que una buena carretera? ¿Sí me explico? Y ha habido mucha inversión privada. Pero yo no vendo mi conciencia, compañero. Yo no es que voy a hacer una apología, al menos de cierto sector privado, y me voy a olvidar del pasado. O ya nos olvidamos la tercerización, la evasión de impuestos, etcétera. La revolución siempre dará la bienvenida a los verdaderos empresarios, a ese sector privado, pero que cumpla con las 4 éticas fundamentales. La primera ética, la ética con sus propios trabajadores. Yo les pregunto, ¿la tercerización era ética? Ya se olvidaron de aquello. Los salarios de miseria eran éticos. La no afiliación a la seguridad social era ética. Las estafas con el reparto de utilidades era ético. Prohibido olvidar, compañeros, porque ahora nos quieren presentar a cierto sector privado como el salvador de la patria. Y nos pusieron el ejemplo del OCP, que es todo esto junto y más. ¿Ok? Y esa era inversión extranjera. Segunda ética, ética con los consumidores. No abusar de poder de mercado, no aumentar los precios arbitrariamente, productos de buena calidad. Y por eso dicen que ahora hay demasiado trámite y normativa, porque antes el país no tenía normas de calidad. Europa tiene miles, aquí no tenía, nos mandaban cualquier basura, las importaciones, cualquier cosa, vajillas con pintura de plomo que es cancerígena, y nadie controlaba nada. Llegó la revolución ciudadana, primero el ser humano antes que el capital, normas de calidad para que haya buenos productos para nuestros ciudadanos, y eso es mucho trámite, eso es mucha normativa, mucha regulación, amnistía, ¿cómo es que le llaman? Amnistía normativa, algún término de esos tiene. Y es porque antes era la feria de la alegría, compañeros. ¿Saben lo que pasaba en el INEN, el Instituto Nacional de Normalización? Ese era el encargado de hacer las normas técnicas. Nunca hizo nada. ¿Por qué? Porque para hacer una norma técnica, les pongo un ejemplo, airbags para los carros, esas bolsas que se inflan para en caso de choque y protege la vida humana. Para poner esa norma técnica que los carros tienen que tener airbags, ¿ya? Había que hacer un comité con participación de representantes de la industria automotriz, y lo dirigía el comité, el representante de la industria automotriz. Es decir, eran los hacedores de política y al mismo tiempo los que se beneficiaban o perjudicaban con esas políticas. Un conflicto de intereses terrible, y nunca se hizo nada. Prohibido olvidar. Y a eso quisieron regresar con la ley de alianza público-privada, que en el comité participen los empresarios. ¿Por qué? ¿Qué legitimidad democrática tienen? Además, van a ser los que hagan las políticas que ellos mismos van a recibir. Es decir, tremendo conflicto de intereses. A otros con esos cuentos. Aquí va a haber legitimidad democrática, va a manejarse las cosas en función del bien común, va a mandar el pueblo ecuatoriano por medio de sus autoridades legítimamente electas, adecuadamente por sus representantes legítimos, compañeros. Quieren volver a ese viejo país. Entonces, la ética con los consumidores. Antes no había ni siquiera normas técnicas, ahora las hay. Ya estamos en el promedio de América Latina, pero tenemos que seguir mejorando. Seguridad para los carros, las etiquetas de los alimentos, calidad de los alimentos, etcétera. Ética con la sociedad y el Estado. Es que ya nos olvidamos cómo sacaron la plata. Les acabo de dar un ejemplo reciente. Nuestro gobierno nos lo hicieron en nuestras narices. Vendieron el grupo lácteo Tony Yogur, Tony, a Coca-Cola, una transnacional. No entró un centavo. Un centavo. ¿Ya? Esa es la inversión extranjera. No pagaron impuestos a la salida de divisas.
Vaya, vean, y por favor, les insisto, queridos jóvenes, por ahí vi en redes sociales un movimiento Juventud por la Ética, qué bueno, Jóvenes por la Ética, maravilloso. Cada vez que alguien vaya a esos noticieros, Ecoavisa, Televistazo, Teleamazonas, Democracia, Visión, llamen y pidan que primero, antes de hablar en nombre de todos, demuestren su declaración de impuestos. Si evadieron impuestos, no tienen solvencia moral para darnos lecciones de nada, compañeros. Entonces, pregunten, vean todos esos pseudo dirigentes empresariales, en verdad políticos disfrazados de empresarios. Hay gente que pagaba 0 de impuestos antes de nuestro gobierno. Ahora pagan $60.000 anuales. O se volvieron multimillonarios y deberían estar agradecidísimos, o antes evadían impuestos. Y si evadían impuestos, deberían estar presos, no hablando en medios de comunicación, compañeros. Ya tenemos presidente, tenemos Aquí no había ninguna ética con el Estado. Ética con la naturaleza. Hubo empresas que fundamentaron su rentabilidad en destrozar naturaleza. Estero Salado en Guayaquil. Las industrias botaban todo al Estero Salado. Nosotros las multamos, cerramos, etcétera. Demasiado control, demasiada regulación normativa, Estado controlador, porque por fin se cuida el bien común. Esta empresa privada, estos empresarios que cumplen con estas 4 éticas, con sus propios trabajadores, con los consumidores, con la sociedad del Estado y con la naturaleza, siempre serán bienvenidos a la revolución ciudadana, compañeros. Saber que se puede, querer que se pueda. Bueno, hemos tomado algo de tiempo, pero creo que hemos aclarado algunos puntos importantes. Hemos tratado de explicar conceptos fundamentales. Créanme que si entendieron esos conceptos fundamentales en macroeconomía, la balanza de pagos, cuenta corriente, cuenta capitales, el saldo, el ingreso, enfoque, gasto, el ingreso, enfoque, asignación, consumo, más ahorro, más impuestos, el modelo de las 3 brechas, el concepto de reserva, el concepto de ahorro, de liquidez, el concepto de estabilidad, ya pueden casi graduarse economistas. Les aseguro que saben mucho más de economía que muchos de estos pseudos analistas que deambulan por ciertos medios de comunicación. Y por supuesto, mucho más que ciertos politiqueros, ¿no? Nos tomamos algo de tiempo, pero valió la pena. Esto lo vamos a poner, todas estas explicaciones, en la página web Economía en Bicicleta, para los que quieran revisar algún rato. Los estudiantes de economía revisen esto, porque les acabo de resumir 4 semestres de macroeconomía. Y entendiendo bien el modelo de las 3 brechas y la balanza de pagos, de ahí surgen todos los modelos macroeconómicos. Depende de los supuestos que quieran. Poner que exportaciones son autónomas, que gasto público es autónomo, o que dependen del tipo de cambio, o que inversión afecta exportaciones, o que inversión no tiene nada que ver con exportación. Depende de los supuestos que hagan para derivar cualquier modelo macroeconómico moderno. Bueno, y así se nos